Ya, Compañero. perfecto. Buenos días, compañero. Buenos días, William. Listo. Okay. Good morning, comrades. Good Buenos afternoon, good días, evening, depending on where compañeros. you're Buenas joining tardes, from. buenas noches, según donde se Before we get encuentren. started, Antes de empezar, this global forum will take place in este English and foro Spanish, global with se va a dar en simultaneous español y en interpretation. español con la So please interpretación find simultánea que your están channel escuchando en este by momento. going to the globe icon Entonces, at the bottom of your encuentren, screen pues si me están and escuchando la voz, selecting los English or felicito, ya Spanish. encontraron el canal de Um, I'll now interpretación do the interpretation announcement in Spanish. y ahora Buenos ella lo va a días, anunciar en español. compañeros, compañeras. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se conectan. Este foro global lo vamos a hacer en inglés y español con interpretación simultánea. Entonces, por favor, pueden oprimir el icono del globo en sus pantallas, en el menú, y seleccionar el canal de español. Listo, Genial. entonces si escuchan mi voz, encontraron Okay. el canal de español. So, um, comrades, welcome. This is Compañeros, our bienvenidos. first global Este es forum nuestro of the year, in primer fact. foro global del año, de hecho, And it's a pleasure to welcome you y es un all placer darles back la to the TUED bienvenida Global Forum a todos space. On ustedes this de nuevo a occasion, este we'll espacio be de foros globales listening de TUED. to En este trade caso unionists vamos and a experts from escuchar a Mexico sindicatos, on sindicalistas y the expertos energy policy sobre of las the políticas Sheinbaum energéticas administration, the de la current president administración de of Sheinbaum, Mexico, la and what presidenta can be actual learned de both from México, trade y qué se unions puede and on the aprender policy del level from the sindicalismo y al experience nivel de of la Mexico. política pública de la experiencia de México. And before moving to our Antes agenda, de iniciar la I agenda, just want to solo um, quiero, do two things. First of bueno, hacer all, dos congratulate cosas. all the Lo countries primero es whose darle la World Cup felicitación, national teams have made it to felicitaciones the final a todos los round. países These que are, it's, tienen, we hate the FIFA, que but we van a love the game. participar en el Mundial And de then Fútbol. secondly, Odiamos la FIFA, including pero Colombia. amamos el fútbol. Hay que Very incluir a exciting. Colombia. Sí, estamos And muy then emocionadas. secondly, Y also, segundo, as a Colombian, to como um, colombiana, just recognize that we recently quiero lost the presidential reconocer elections, que hace poco and this perdimos is las just the most elecciones recent of presidenciales a y es series of right-wing solo la más turns in the reciente region, de of cambios de which gobierno hacia Mexico la is really one of derecha, the y exceptions. México es una de las And excepciones so en el continente that times are en hard, este giro and hacia these la spaces, derecha. these Y organizing and sí, son resistance tiempos spaces are, difíciles at least y for me in estos this espacios moment, de one organización of y the things that resistencia really is son sustaining las and cosas que giving me realmente hope, me sostienen y me that we dan can provide an esperanza alternative, de and in que this case, fighting for a podemos public pathway crear una alternative, alternativa y en este caso brindar to, the una neoliberal alternativa de disaster camino policy that we know público too well. a la Um, política and in the neoliberal de case of desastre Colombia, que it's De la conocemos Espriella, también. Y Abelardo en de la el caso Espriella, who is de promoting that. Colombia, la So to all derecha my es de las Colombian comrades Priella on the call, thank quien you for sí being here so soon está after empujando the una agenda elections. neoliberal de And without further regularización. ado, we'll get started. Y sí, So vamos the a agenda empezar. today Entonces la consists agenda de hoy of consiste first de, an opening presentation primero, by una my presentación comrade Sean Sweeney, director of con TUED. mi compañero He'll be Sean Sweeney presenting de TUED. for 15 to 17 Él va a minutes, just giving presentar a 15 a panoramic 17 view of minutos, solo para dar una visión the recent panorámica power sector policy de las in of the políticas Sheinbaum administration. energéticas And de la then we'll hear administración de from Sheinbaum. compañera Y Silvia después and vamos compañero a Humberto escuchar a of UNTIP Silvia and y ISME, Humberto de respectively. UNTIP y And then we'll ESMED, wrap up with a respectivamente. Y presentation vamos a from our terminar con comrade una presentación de Walter, nuestro compañero Walter, energy policy expert in eh, Mexico. que es un And experto we'll de open it up política to questions. energética So en that's México. the agenda for Y today. después Thank you, abrimos everybody, el espacio a for las joining. preguntas. Entonces, And esta es nuestra without agenda further para hoy. ado, I'll remind Sean and our Y speakers to sí, please yo speak les slowly so that our le interpreter recuerdo can a do Sean y her a job los and otros translate panelistas que accurately. hablen And lentamente para Sean, que su the floor is intérprete yours. yo You have pueda de veras I'll let capturar you know todo when lo you que hit ustedes 15 minutes. dicen. So go ahead. Entonces, Sean, Thank you, Lala. I'm going to adelante. share my screen. Sean Yep, dice, we see it. gracias Lala, voy Okay, a good. compartir mi pantalla. Slideshow, It's slideshow. at the bottom right. Thank you.
Don't see it, sorry. Bottom right next to the percentage. Hmm. And yeah, while Sean sets that up, if comrades Sí, want to, as mientras you have been Sean doing, sending está your empezando, interjections from the chat, you can tell us eh, what union you're a part of and where you're chiming in from. That would be ustedes great. pueden, A little bit to the sí, left. There mientras you él go, that one. empieza, ya va a Okay. arrancar, pueden ir It's compartiendo just sus not nombres y qué responding to me. organización representan en el Yeah, I chat. think opt out Yeah. of that first, and then yeah, Yeah, exactly. okay. How Perfecto, are we doing? Okay. súper, vamos bien. Great, perfect. Right. It says we're only allowed 99 participants. So Entonces, sí, ya vamos en we're getting up 73 there. Anyway, We're all right. invitados y solo No vamos a further poder dejar delay. en 99, así que So this gracias por estar acá. discussion, I think, is very timely. Bueno, esta discusión es muy Lala importante, alluded to pertinente the para el crisis of momento. neoliberal climate and energy Lala policy. habló That's not de the las subject of the políticas discussion neoliberales today, but I think energéticas, it pero provides ese no some es el tema context de hoy, pero nos da for the contexto para importance, de la or what importancia the Chewed Network believes is the de lo importance of what que, the Mexican sí, government is attempting to do. de lo que And so I TUE wanted to give considera an que es lo que overview of some of hace the el plans gobierno that de has come México, out la of importancia de esas the políticas. government in recent Entonces months, queríamos hablar and a little de bit of cuál ha sido context esa for that, política but also energética del address what it gobierno en means for los últimos unions, meses at the international trade y union también qué community in significa particular. eso para los Now, sindicatos en I México will y say para that el I'm not movimiento addressing labor sindicalista government mundial. issues and any No debo challenges decir that al might principio que be no voy a need to hablar be del negotiated sindicalismo there. en I'm going to just general focus on the policy del gobierno de Sheinbaum dimension o bajo el gobierno de of Sheinbaum, the solo vamos a plans. hablar del And it'll be sector focused mostly on the energético. power sector, but there'll be a reference to the Vamos a hablar sobre situation todo with gas dependency. del sector, So sí, energético, pero también del tema de la let's just dependencia start sobre with el the gas we natural. know that there's been Pero a entonces empecemos. hegemonic Sabemos policy que ha for 30 habido una years, really, política of hegemónica neoliberal durante 30 años privatization of power de la systems and all public privatización services. neoliberal de With los power systems, sistemas that policy eléctricos. involved breaking up of public Eso utilities, significa subjecting them to dividir what was las claimed to utilidades be market públicas competition. It was nothing of y the sort, but that's abrirlos a for lo que later. se llamaba la It also, competencia de mercado. the policy was También la accelerated in política Mexico's se case aceleró en el under caso de during the México presidency of durante Peña Nieto, el gobierno de who Peña Nieto, was admired by quien the fue admirado neoliberal por institutions las around the world. instituciones That neoliberales includes en the todo el multilateral mundo, development banks, the IMF, World incluyendo Bank, los etc., bancos World Economic Forum. multilaterales, el Banco So when he Mundial, introduced a series of etcétera. aggressive neoliberal Entonces, él, reforms, cuando including a introdujo change in una the serie de Constitution, reformas neoliberales it agresivas, was met with incluyendo cambios a la enthusiasm Constitución, from those esto quarters. But se I think it's asumió important con to note that it entusiasmo was por also parte met de with esta some banca enthusiasm by internacional y some of the demás. green groups. Pero también Basically, algunos de they los had gone along movimientos with the idea ecologistas that an energy diciendo transition que from fossil fuels to esto era renewable parte energy de una required transición private investment, energética, and porque esto therefore requería only inversión only privada y que policies that could entonces enable solo the las private políticas que podrían investors would facilitar be la inversión acceptable and supported. So privada that, I think, is se still podía, that shadow of that o thinking sea, solo con is eso se still podía lograr la lingers transición in the modern energética y period. entonces esa sombra de ese tipo de So pensamiento as far as the public todavía utility was como que concerned, permanece en like ciertos most sectores. countries in the world, CFE was a vertically Entonces, integrated public utility, neoliberal CFE, policy in the la Comisión 1990s, Federal de even 1980s, Electricidad, se convirtió en promoted una empresa independent power productiva producers, estatal or y IPPs, to promovía a los challenge productores independientes de public energía o utility. IPPs en This inglés involved para agreements que known as fueran power purchase sustituyendo a agreements, las CFE PPAs como for short. generadores de Those energía. Y power así purchase proliferaron agreements los acuerdos de were compra de energía o highly PPA. lucrative for the private producers, Y esto but fue put muy rentable para los more productores burdens on the privados, public utility. pero creó más And what it meant for the cargas public sobre utility, CFE, las empresas was it públicas y became the sobre role todo of an la off-taker or CFE. purchaser of power
y la CFE se convirtió en un comprador de energía y menos una productora de energía. Y esto pasó no solo en México, sino internacionalmente. Y entonces, el quiebre con las políticas neoliberales es importante no solo para México, sino para todo el mundo y el movimiento sindicalista global. Entonces, algunas de las consecuencias de las reformas neoliberales. Vimos una expansión de los productores independientes de energía o IPPs. Pasaron de superar el 50% de la generación de la electricidad en este periodo. También el abandono de la planeación integral o integrada de electricidad. Tenemos la idea que las energías renovables solo se desarrollarían bajo los criterios neoliberales y eso llevó a la pérdida de soberanía energética. Y también hay retos sistémicos debido a la falta de inversión en la transmisión, en la infraestructura, y eso llevó a unas como crisis técnicas en la red energética. Y estos costos del sistema, entonces estos costos de integración en todos los casos, en todo el mundo, se han pasado a las empresas públicas, a los gobiernos o a los mismos consumidores, que tienen que pagar con precios más altos de energía. Esto también se acompañó por parte de mayor dependencia del gas importado de los Estados Unidos. Y yo hablo de esto en el informe que les compartimos, pero eso lo vamos a decir que esto es típico de los Estados Unidos. La idea de que se puede importar gas natural de Estados Unidos y entonces no tenemos que desarrollar nuestra capacidad local o nacional. Pero sí, aumentó la dependencia de México sobre los Estados Unidos. Entonces después tenemos a AMLO, quien fue elegido en 2018. Y la campaña de AMLO incluyó la promesa de energía, de soberanía energética. Y los mexicanos, mexicanas apoyaron este proyecto de AMLO y de Morena, su partido. Y entonces, como describo en el informe, es que esta es como una fase de recuperación. No es necesariamente el término que usa el gobierno mexicano, pero así lo denominamos en el informe como para poder darle un nombre. Entonces, la fase de recuperación fue de 2018 a 2024. Y empezó, se suspenden las subastas de IPP, de productores privados independientes, y se sentía que ya se estaba comprando lo suficiente y no. Sí, también está la reconstitución de la CFE como la principal productora. Y en el 2021 hubo una gran lucha como en las cortes para reclamar la energía pública y hubo como una serie de peleas, resistencia por parte de las fuerzas internacionales, las cámaras de comercio de Estados Unidos, europeas y demás, y también resistencia doméstica. Pero el esfuerzo continuó. Iberdrola, sus activos fueron nacionalizados y la reguladora, que se llama la Comisión Reguladora de Energía, que fue parte de la política neoliberal, para aumentar la presión sobre la CFE, la empresa pública, para insistir en participación como nivelada para los actores privados, pues la CRE, la Comisión Reguladora, se cerró en 2024. Y tenemos colegas acá que
van a hablar después, que fueron parte de ese proceso. Y entonces esto fue un cambio de rumbo político, no solo para México, pero con implicaciones internacionales muy importantes de restaurar las empresas públicas como los actores centrales. Entonces, este paso a paso fue legislativo y normativo. Y creo que cabe recordar que la política neoliberal no pasó de un día a otro. Empezó en los 80s, en Chile, en Europa, y otras políticas siguieron. Y siempre se ha encontrado con mucha resistencia, y muchos de los sindicalistas acá presentes, y también en México, han sido parte de esa resistencia. Pero la dirección general es de ir en la dirección de la privatización neoliberal. Y después tenemos la emergencia de la crisis climática como una prioridad. Entonces, en ese caso, la aproximación de los neoliberales es incluir la agenda de privatización a lo largo de la agenda climática. Y entonces en TUA llamamos eso una agenda neoliberal. Y nosotros la resistimos. Entonces, la soberanía energética requiere que el gobierno asuma liderazgo en la inversión y planificación, y que restaure a las empresas públicas con un nuevo mandato. Entonces, ustedes pueden ver, sí, podemos ver que ya hay mucho que aprender. Moviendo un poco hacia adelante. Entonces, Sheinbaum la eligen en 2023, se posiciona en 2024 y toma una reforma constitucional. Y acá tengo una cita de la reforma que fue exitosa. Dice: la planificación y control del sistema eléctrico nacional son la responsabilidad exclusiva de la nación, de conformidad con el artículo 28 de la presente Constitución. Y así. Entonces vemos que la CFE se convierte en una empresa pública estatal con un mandato público sin ánimo de lucro, y la participación privada queda subordinada a la planificación y el control mayoritario público. Vemos también que en esta siguiente fase del programa de restauración, y esto lo describe en el informe, vemos que hay un plan de desarrollo del sector eléctrico, la DC, del 2025 a 2039, y aumenta el rol del CFE en la generación energética, mientras mantiene control absoluto sobre la transmisión. Y pueden ver en esta tabla o en esta gráfica que en 2020 la participación de generación solo era 32%, y se espera que en 2030 la generación pública, o sea, de CFE, sea casi 60%. Entonces vemos de veras que la CFE se reconstituye como el principal agente en la producción y transmisión energética. Entonces, en cuanto a las energías renovables, pues este es un tema polémico. Podemos hablar después de que se clasifica como renovable, pero en el caso de PLADES vemos que se anticipa mucha energía renovable solar y eólica, también turbinas de gas, y pueden ver que se va a priorizar renovables modernos, pero también van a incluir gas. Y entonces este es un punto de discusión y parte del debate. Pero el punto principal es que la institución pública del CFE es quien está liderando este proceso. Acá también se ve los goles
PLADESE los objetivos. También vemos que se aumenta la producción doméstica de gas para neutralizar la dependencia sobre la importación de gas de Estados Unidos. Siguiendo, podemos ver la expansión del camino público. Creo que una de las historias o narrativas importantes de México de los últimos años es la necesidad de tener nuevas instituciones para permitir la planeación, la inversión y demás en el sistema energético. Y pueden ver en los documentos del Ministerio de Energía. No tengo mucho tiempo para entrar en detalle en todas las propuestas diferentes, pero creo que esto es importante para que los sindicatos tengan en cuenta, porque cuando hablamos de reclamar el sistema energético para lo público, también puede requerir nuevas instituciones para cementar y solidificar estos procesos que estamos iniciando, para que además sean transparentes y sostenibles. Y todos los sindicatos pueden estar trabajando hacia esto, dependiendo, claro, respondiendo a los contextos nacionales. Pero lo más importante quizás es que las inversiones se evalúen en función del valor para el sistema y no solo por su valor de rentabilidad para los promotores privados, inversionistas privados. Hay mucho dentro del PLADESE sobre la justicia energética. ¿Qué significa eso para el papel de las comunidades, la creación de empleo y demás? Pero no voy a hablar de eso. También un reto es la dependencia sobre el gas. Creo que este sigue siendo un gran reto. El consumo de gas está aumentando y el consumo también está aumentando, pero el consumo está aumentando más rápido que la producción. Entonces, eso es un reto y pone a México en una situación contradictoria, una paradoja estructural, es el término que usan en el informe. Entonces, esto es una parte de los debates sobre soberanía energética. También mirando hacia el tema sindical, mencionan la oposición. Hay presión internacional por parte de la renegociación del USMCA o TMEC. También incluyo la posibilidad de una huelga de inversiones, una huelga de capital, porque se les da un papel, pero es un papel secundario. Entonces, hay que ver si ellos aceptan esa posición secundaria o si van a querer sabotear este proceso. Entonces, mis últimos puntos son sobre los sindicatos. Creo que es el instinto de los sindicatos de apoyar a México en la soberanía energética, como terminado o está luchando contra el paradigma neoliberal anterior. Denuncian y resisten este modelo de IPP, de productores independientes privados. Hay denuncias y amenazas por parte de TMEC y tenemos que estar al tanto. Pero creo que hay una pregunta más grande y voy a terminar con esto. Entonces, desde el punto de vista del camino público, si hablamos de la transición justa, esto requiere que el sector público participe en este proceso de recuperación y restauración.
Nosotros hemos hecho mucho trabajo exponiendo los problemas con la participación, sí, con una política climática que se enfoca solo sobre el capital privado y ha sido un desastre sin precedentes, la verdad. Entonces se viene una crisis en la política climática neoliberal que ha creado un vacío y este vacío se puede llenar con una aproximación del camino pública. También requiere una corrección por parte de los del movimiento sindicalista global, porque ellos se concentran en participar, en promover el diálogo social, y no hay problema con eso, obvio. Pero si solo nos centramos en los procesos y no la política y el contenido de las políticas, no vamos a poder dar como aprovechar la coyuntura. Y eso sería un error. Entonces, esta es una invitación a ustedes a que sí, luchen por la participación y diálogo social, pero esto también debe incluir conversaciones sobre quiénes, si el sector privado es también dueño y partícipe en el sistema energético. Entonces, para terminar, las acciones de TUED busca romper con estas políticas neoliberales anteriores. El caso de México nos da mucha esperanza de cómo volver de ese paradigma neoliberal y recuperarlo pública. Entonces esperamos en Turquía convenir con otros sindicalistas y esperamos que ustedes participen con nosotros en Turquía para participar en ese evento. Muchísimas gracias. Thank you so much, Comrade Sean. Lala dice, gracias, compañero Sean. An overview Entonces, esta fue una revisión general del informe que está en el chat. Está disponible en español, en inglés, en francés, portugués and Bahasa Indonesian. Y también en Bahasa de Indonesia. Entonces, si no lo han descargado, si no lo han leído, les recomendamos leerlo. And to lean into this very important y sí, de aprender más y participar en esta importante discusión y debate. Entonces ahora vamos a escuchar de nuestros compañeros, compañeras en México que están viviendo esto en carne propia. And they're going to tell us y ellos nos van a contar cómo lo están viviendo, cuál es la lucha. Entonces vamos a empezar primero compañera Silvia Ramos Luna, member of the Supervision and Auditing Committee of the National Technical and Professionals Union of the Petroleum Sector, known as UTIP. Bienvenida, compañera Silvia. Bienvenida, compañera 12 minutos y adelante. Hola, welcome, Comrade Silvia. You have 12 minutes. Iniciamos. El cierre del estrecho de Hormuz evidenció la importancia de la energía en la vida cotidiana. 20 millones de barriles de petróleo que no pudieron llegar a su destino provocaron un colapso energético, desencadenando una crisis humanitaria y económica de gran escala. El aumento de los precios del petróleo y la reducción del tráfico marino encarecieron el transporte, la electricidad y los insumos agrícolas en las economías dependientes de las importaciones de Asia. En México, la afectación no ha sido tan grave debido a que la exportación de crudo compensa en parte la importación de los combustibles. Además, el gobierno ha logrado mantener el precio de la gasolina en 24 pesos, lo que ha evitado un incremento del precio de las mercancías y se ha logrado contener la inflación. Pero lo que queda muy claro es lo fundamental que son la energía y la soberanía energética. La energía es una dimensión estructural de la economía, un eje transversal del desarrollo nacional. De la energía dependen la seguridad energética, el empleo,
la energy productividad, la security, infraestructura, la labor, política employment, ambiental, la soberanía infrastructure, tecnológica y la environmental capacidad del policies, Estado para conducir el and desarrollo. the capacity of the La state to soberanía orient energética, development como lo all mencionó depend Sean, on energy, nos fue arrebatada a and los energy mexicanos durante la sovereignty larga was noche del taken from neoliberalismo. us during the long México era night of autosuficiente en producción de neoliberalism. combustibles y de energía Mexico eléctrica, used to be pero los gobiernos neoliberales sovereign in cambiaron la energy Constitución production, but para permitir que la neoliberal generación de governments energía changed eléctrica y la the explotación de crudo pudiera Constitution ser realizada to por make it privados, so that pretendiendo energy desaparecer las dos extraction principales or oil empresas del extraction could Estado. be done by private La llegada de la actors. 4T detuvo la debacle. Suspendió las And rondas the que arrival of subastaban nuestros 4T campos petroleros y unchained las a temporadas debacle. abiertas que entregaban nuestros And there were ductos. open Modificó el seasons marco that constitucional opened para the road regresar a for Pemex y la private CFE a actors. ser empresas públicas. Estableció un And now we are back. 54% de generación eléctrica como límite inferior a It favor del created gobierno. 54% as El a nuevo lower gobierno limit for the construyó una nueva production of refinería y compró otra en Estados public Unidos energy, y dio mantenimiento a un tren en las 6 refinerías. and has Reinició la also producción de reinforced fertilizantes y la maintenance rehabilitación de las in the petroquímicas. refineries. Desapareció la Comisión It Reguladora de disappeared Energía y la Comisión the Nacional de regulatory Hidrocarburos, que eran commission, entes diseñados para la these different privatización, regulatory e agencies incluyó designed for el litio y los privatization, minerales and estratégicos en la included lithium Constitución and para que strategic quedaran minerals como in the propiedad del Constitution Estado. as property Pero of el the state. contexto geopolítico actual es muy But the complicado. geopolitical México se context encuentra currently en is very proceso de revisar el complicated tratado because comercial con Estados Mexico is Unidos y Canadá currently revising y its existen fuertes treaties amenazas with por parte de la the US and administración de Canada, Trump de and there is introducir resistance by the sanciones Trump formales contra administration México por and favorecer, wants to entre introduce comillas, a la CFE y a sanctions Pemex. against Mexico. Recientemente ocurrieron dos acciones Recently, relevantes para el two futuro different energético de México. actions took place. Por una parte, se consolidó Firstly, una plataforma privada de a generación eléctrica de private escala platform of relevante energy con la production was participación de capital consolidated with the financiero transnacional participation en of el sector eléctrico transnational mexicano, financial ni más capital, ni menos BlackRock en acción. Esta including operación BlackRock. muestra que la transición So this energética operation puede shows that the convertirse en un energy espacio de transition can turn into financiarización a contrario al financialized desarrollo process nacional. that goes Por against otra national parte, el development gobierno de interests. México And on the anunció other un plan de hand, expansión the de la national generación Mexican eléctrica government con fuerte participación de la announced an Comisión Federal de expansion Electricidad, of energy proyectos production renovables, with the almacenamiento y CFE, el propósito including explícito de renewable reducir energy, importaciones de and gas the y explicit fortalecer la purpose of soberanía reducing gas energética. imports and to Estos dos strengthen energy eventos sovereignty. revelan la And so disputa these two actual. events Mientras show el the Estado current busca terms ampliar su of the capacidad debate. pública en la transición energética, There is an el expansion of capital public financiero capacity, transnacional but consolida then against plataformas that, privadas de there is gran this escala dentro del financialized espacio permitido por la capital, ley global y por los capital, acuerdos internacionales. that is defying what is México currently written enfrenta within the entonces law. una decisión So estratégica: Mexico faces a ir hacia strategic la transición decision energética, fortaleciendo to sus keep capacidades going with the nacionales, energy transition o and strengthen insertarse its en ella, national ampliando nuevas capacities, formas de dependencia. or to be La more primera, inserted la ruta in soberanista, transnational exige capital. empresas The públicas first fuertes, road, the planeación sovereignty route, estatal, requires inversión en strong ciencia y public tecnología, investments, formación de cuadros investments in técnicos, R&D, contenido nacional y participación strengthening social. technical La expertise segunda and social ruta puede participation. producir generación The limpia, second pero sin path can soberanía, produce clean infraestructura energy, but moderna, without pero con sovereignty, dependencia, modern inversiones privadas, infrastructure, pero but con without captura de rentas y independence, decisiones private estratégicas investment, fuera del but also control público. capturing rents Un caso and concreto profits. es la dependencia estructural de A México concrete respecto del gas case importado desde is the Estados dependence Unidos. on Esta oil, dependencia gas constituye una imported from the vulnerabilidad real US. para And la this marks seguridad a energética nacional, vulnerability for porque expone al energy país a sovereignty interrupciones de because suministro, it como ya puts ha the ocurrido, country, volatilidad de precios, cuellos de botella en ductos, limitaciones de at the risk of almacenamiento y bottlenecks, decisiones de política energética limitations in tomadas creating fuera de su reserves, territorio. and just decision making El debate happening outside of reabierto its sobre la territory. posibilidad de liberar o ampliar el fracking en México The open no debe debate over abordarse to con renew consignas simples. fracking should not La be UNIF taken in a reconoce que simplistic reducir la manner. dependencia We gasífera es un objetivo recognize that legítimo. reducing Sin embargo, gas dependency considera que is si a para dejar de legitimate importar gas de objective, Texas, but México to termina stop dependiendo de importing gas from tecnología externa, Texas, we contratos require desventajosos relying o on litigios external internacionales, no technology, habrá ganado soberanía. then we won't Habrá have cambiado gained una forma de sovereignty. dependencia por otra. Por ello, We la changed one discusión form of responsable sobre dependency on gas y another. fracking debe So a incluir un conjunto responsible más debate amplio de around gas and alternativas, fracking como la requires recuperación de gas contemplating hoy a full desaprovechado, range of la options, reducción de quema y including venteo, reclaiming mayor lost almacenamiento gas, estratégico, greater modernización de strategic infraestructura, storage, repotenciación de mobilization of ciclos combinados, infrastructure, eficiencia energética,
energy diversificación efficiency, tecnológica, a geotermia, diversification biogás y of renovables technology, con including almacenamiento, y renewables and considerar wind la energy, propuesta que nuestros ingenieros and to petroleros also de la UNTIC consider the están proposals haciendo of de our explorar own yacimientos en aguas someras de las costas de engineers within Campeche para UNTIC incrementar la producción de crudo. Un to proyecto que se ha increase the presentado production ya of al oil, which gobierno is a project con that has been estudios proposed to the realizados y government que sin with embargo no se studies that les ha have been echado para, no se les ha dado been para made, adelante. but the government hasn't really Fortalecer paid a attention Pemex y a to la them. CFE To no es un strengthen capricho de Pemex hoy. and CFE Es is una not just condición para que los recursos a whim, estratégicos sirvan al but it desarrollo is nacional. important so La that transición national energética resources requiere genuinely planeación serve política de national largo plazo, interests. empresas And this públicas requires fuertes, a long-term investigación vision, científica nacional, strong cadenas de public suministro propios, companies, trabajadores our especializados own y supply capacidad reguladora chains and regulatoria specialized para reorientar la knowledge, inversión as well hacia el as interés público. regulatory frameworks Los that support mexicanos this. y sobre todo los trabajadores de la energía Mexicans and tenemos que especially definir energy el rumbo sector de la workers política energética de need to nuestro define país. the direction Porque lo of que está our en country's juego energy no es policy. solamente si Because México what's at instala más stake is not generación only renovable, if importa menos Mexico gas o modifica imports less ciertas reglas gas or comerciales. modifies Lo que certain está en commercial juego es treaties, el but futuro what's del at desarrollo stake is the energético. future O of our queremos un Estado con energy participación development. social, Do we empresas want a públicas fuertes state, y a welfare capacidades state with nacionales, strong public o una lógica de utility mercado donde companies, las or a decisiones market logic estratégicas where se strategic subordinan a la decisions rentabilidad are financiera, subordinated la to dependencia profit tecnológica imperatives y los mecanismos internacionales de presión? and international Nosotros, pressure los técnicos y mechanisms? profesionistas de la UNTIC, We tenemos in claro cuál es UNTIP el camino. are clear on Transición what our path energética should be, justa bajo a control del just Estado. energy Gracias. transition under the control of the state. Thank you. Muchas gracias, compañera Silvia. Lala says, thank you so Siempre much, comrade excelente escuchar Silvia. estas It's valiosas always so amazing reflexiones to hear sobre you, pues, your una larga lucha, reflections ¿no? O sea, eres about una this very compañera long que struggle. le ha dado literalmente la vida You have a been in esta this lucha, entonces fight, no hay más literally giving your valiosa life to reflexión this que la long que se struggle. vive. So there's no Muchas reflection gracias. as valuable as the one of those who No live voy that a fight. comentar, vamos a aprovechar el So I'm not tiempo going to comment escuchando further. We're going de to really take compañeros de advantage of the México, time en we México, have entonces and prioritize the voices of our abriremos al comrades final in un espacio Mexico. para So we discusión, will open up a pero space sin for más discussion and retrasos voy questions a later. pasarle la But to palabra just keep al things moving, compañero Humberto Montes we have de next Oca, Humberto secretario general, Montes, who secretario is internacional del International Sindicato Mexicano Secretary de of the Electricistas. Mexican Compañero, Union of bienvenido. 12 Electrical minutos, tienes la Workers. palabra. Adelante, compañero. So go ahead, Sí, comrade. muchas gracias, compañera Lala. Soy secretario del Exterior del Humberto Sindicato says, Mexicano de yes, I am Electricistas. Para los Exterior compañeros que Secretary. siguen esta For those of transmisión, the conversatorio, comrades who are following this sindicalistas de todo el conversation, mundo, pues queremos enviar un saludo fraterno a todos los union leaders of compañeros all over the world want to trabajadores de la send you all energía. a warm Queremos greeting nosotros to our energy retomar la comrades. discusión sobre lo I que wanted to plantea el take up compañero the Sean. discussion Hemos preparado based on what Sean brought up. una opinión acerca de lo que se plantea como We have ruta formed an opinion del on what is camino being proposed público as para the la public transición energética pathway y el for ejemplo de the México. energy transition Porque and nos what parece que Mexico este debate represents. es Because a we nivel think that this internacional debate y sí on es the international importante level comentar is very algunas cuestiones, important. ¿no? El documento de Sin So Shoni constituye una de las the aportaciones document, más the importantes al report that debate Sean has internacional shared is one sobre of the la more política important eléctrica interventions mexicana. about a Su principal Mexican mérito energy consiste en policy, reconocer que and its después de 3 primary décadas de merit reformas represents neoliberales, in México ha understanding that recuperado after 3 capacidades decades of estratégicas del neoliberal Estado reforms, mediante el Mexico has fortalecimiento de la Comisión reclaimed the Federal power de of the Electricidad, state que es la empresa through a pública que strengthening of the suministra a nivel CFE nacional, la recuperación de la planeación energética y la and reivindicación de la soberanía energética como reclaiming energy objetivo nacional. sovereignty Esta as a valoración national merece ser objective. reconocida. And this is Mas, sin embargo, important la that this evolución is reciente de la acknowledged. política But the energética recent mexicana evolution of obliga a energy enriquecer policy in esta Mexico interpretación a la luz requires de los nuevos nuancing some of this acontecimientos interpretation in light of recent recientes. events. Desde 2025 y Since 2026, 2025 and la evidencia muestra que la 2026, transición evidence eléctrica suggests mexicana that the no ha eliminado electric la transition arquitectura del mercado hasn't heredada de la eliminated reforma de the 2013. market El architecture that mercado we eléctrico inherited from mayorista 2023. 2013 es So la the reforma electricity market privatizadora
de Enrique Peña Maybe in Nieto, 2013 was the que reform of creó Peña Nieto el mercado eléctrico that created the mayorista. electricity Continúa market, and operando that continues parcialmente, operating no en partially, la misma dimensión que tenía not con at the Peña same Nieto. scale La as it did participación under privada en Peña la Nieto, generación but private permanece participation in constitucionalmente generation reconocida continues en to la be reforma de recognized by Andrés the Manuel Constitution, y Sheinbaum. Se le da un margen de and it participación gives them a margin al of capital privado de participation to private 46%, capital of mientras que el Estado 46%, mexicano while the conserva Mexican state el retains 54%. 54%. Los compromisos internacionales And the derivados del Tratado de Libre international Comercio, este es un commitments tema derived from muy free relevante, trade tanto que estamos agreements en vísperas de la is very revisión important, del especially Tratado de given Libre Comercio that they con are Canadá y Estados revising Unidos, y this es evidente treaty que with los the Estados Unidos, US and bajo el Canada, mandato and de it's Donald evident Trump, that under están Donald Trump, queriendo remontar, they are desarticular, trying to confrontar la tear política apart and soberanista pressure energética the de México. the energy Y la sovereignty of expansión de la Mexico. capacidad instalada se realizarán mediante una combinación de inversión So this will pública happen e against the inversión privada. Yo creo que eso es lo más background of importante. public and Es private decir, aquí hay investments. un nicho So de that's what I wanted to participación privada highlight, en el that país there continues en to be a esquemas strong mixtos presence of que va private a encabezar energy la Comisión production Federal de through Electricidad. mixed schemes. Al mismo tiempo, el Estado ha At the same recuperado la time, the rectoría de state la has planeación, ha fortalecido a regained las empresas the públicas del capacity to sector y ha plan definido objetivos and the nacionales capacity and de soberanía generating y justicia capacities, energética. Esto nos as well parece as principles relevante of energy reconocer, y el sovereignty. And it's documento lo important to plantea recognize that, correctamente. as the Esos report elementos permiten does. sostener una hipótesis distinta. México So no we have a transita hacia un hypothesis modelo that plenamente we're not going post-neoliberal, towards a pero tampoco conserva intacto el post-neoliberal paradigma neoliberal. framework, Lo que but está it also emergiendo es un doesn't modelo retain the neoliberal paradigm. híbrido en que la So what's planeación emerging is a estatal kind of recupera la hybrid conducción model estratégica del in sistema which the eléctrico, state mientras el capital regains the privado strategic continúa participando direction como of fuente de energy inversión, production, tecnología while y private expansión de la capital infraestructura bajo retains a reglas role definidas in por el Estado investment mexicano. under Más que rules una defined by the restauración del Mexican monopolio state. público como lo So teníamos more than hasta antes de a 2013, complete en donde la recuperation Constitución of mexicana public le daba la energy, exclusividad al Estado mexicano which para would la imply generación, exclusivity for the transformación, Mexican state transmisión, in the distribución y generation, comercialización de la energía transformation, eléctrica. Las transmission of reformas electric energy. These de Andrés Manuel reforms y Sheinbaum no under Andrés retornan a Manuel ese and punto. Sheinbaum don't return to Es that una monopoly, state recuperación parcial, como monopoly. ya se So it's a menciona, partial con la rectoría del Estado, pero se reclaiming. dejan algunos de estos elementos But de la some privatización, of the de la privatization reforma elements privatizadora de remain de Peña Nieto. Y entonces of estamos what Peña asistiendo a la Nieto had construcción de achieved. una So we are economía witnessing en the el sector construction of a new mixta, kind of con economy that mayor is mixed, capacidad de conducción y with dirección greater del Estado. capacity and sense of direction Sin by the embargo, para state. nosotros este debate no se puede agotar So for en us, la this relación debate Estado-mercado, can't que es just lo que se end analiza on the en el relationship between documento de Sean. market and state, Otra as pregunta Sean es does. decisiva: ¿quién gobierna la There's transición another energética? question, La which is soberanía who energética governs responde a la the cuestión energy de quién transition? conduce estratégicamente el sistema, Because energy pero que no garantiza sovereignty por sí misma asks que who las guides decisiones the sean system, but it democráticas. Es doesn't decir, esta necessarily recuperación guarantee de that la this will be a rectoría del democratic Estado no process. garantiza de So por even sí though the state que las reclaimed decisiones sean this democráticas en la direction, it determinación de la doesn't política sectorial. guarantee democratic Puede existir decision propiedad making. pública Because sin there can be participación public social, property puede without existir social planeación estatal sin participation, and there mecanismos can be efectivos state planning de without deliberación effective ciudadana, mechanisms puede existir for una empresa pública deliberating and fuerte participating, sin and there can be a trabajadores y strong usuarios public participando en la utility definición de las company políticas without users and públicas. consumers and En este workers punto, y ese es participating el in punto, public policy aparece la formulation. principal ausencia en el And so that's documento de where Sean, this is the como main también thing luego to be ocurre addressed en that's not nuestro addressed debate in nacional. the La document. transición energética requiere incorporar nuevos Because sujetos energy sociales. Ese es transition lo que requires nosotros planteamos incorporating como Sindicato new social Mexicano subjects, de and that's what we believe Electricistas. as Eh, electricity el workers. sindicato no solo representa una Our organización union histórica, represents not only a tiene historic capacidades organization, técnicas, but experiencia it profesional has y technical una propuesta de capacities, transición justa professional basada en la abilities reinserción laboral, la based on formación tecnológica y la participación labor de los trabajadores reinsertion en la and planeación del participation sector. of Eso es lo workers que in the nosotros planning of the planteamos. sector. Y vale That's what decir, we como
are proposing. como contexto And it's worth de la lucha saying del as Sindicato Mexicano de context Electricistas, that in our fue struggle un as baluarte en la electricity workers, lucha that de we resistencia were popular en contra important de la in the popular privatización del sector resistance eléctrico en nuestro against the país privatization desde of finales de the la década de electricity los 90. sector since the Constituyó 1990s. un frente nacional en contra de la We were part privatización. of a national En dos front against ocasiones privatization este frente tuvo la in two capacidad occasions, and de this echar abajo national front reformas neoliberales de tackled and privatización overthrew del several sector. neoliberal Esto ocurrió policies con las reformas de within Ernesto the sector, Zedillo y and this de happened with the reforms of Vicente Ernesto Fox Quesada. Zedillo and Y Vicente en el año Fox. de 2009, el And sindicato in sufrió un fuerte golpe 2009, porque our union los suffered a neoliberales serious decidieron blow quitarlo because the del medio neoliberals decided para hacer to avanzar remove su us reforma to privatizadora advance a y en un privatizing acto reform, and in pues autoritario an tomaron authoritarian los act, centros really. de trabajo, They took la policía, el the ejército union y el leadership, presidente Felipe and the Calderón places Hinojosa were decretó la taken over by extinción the de police and the nuestra fuente de military. trabajo. Y esto constituyó And this el arranque de implied una lucha de the resistencia que hasta beginning la of a fecha long seguimos resistance librando struggle por that we la are still fighting reinserción to the laboral de los state for the trabajadores que reinsertion, fueron the reemployment despojados de su of the empleo, workers who separados were del sector dispossessed of their jobs eléctrico nacional in the con la electricity intención de sector desaparecer a una with the organización intention de of making lucha our organization con más de disappear. 100 años de existencia. Entonces, para nosotros Even la though we've been in transición the struggle energética for también over está 100 ligada years. a la justicia And so social, for a la us, justicia a laboral, just al transition hecho is de also que linked to deba labor reparar justice por el Estado mexicano, no lo que and hizo to el secure gobierno reparations from the Mexican Andrés state, Manuel y not de what Sheinbaum. was No, done no, by no. the Estamos hablando de state lo que of ocurrió en el Sheinbaum and pasado, Andrés Manuel. pero No, we're que talking en la about what happened in actualidad the el gobierno past. tiene But in the el poder, present, tiene la the capacidad para government poder has the capacity iniciar una reinserción to laboral de los begin trabajadores que a fuimos process of labor injustamente reinsertion of those workers echados who a la lost their calle. Entonces, jobs en eso estamos. previously. Nosotros ya And presentamos so una that's where we're propuesta de at right reinserción now. laboral. El We gobierno have la a tiene. Ha habido proposal algunos of pequeños avances, labor pero en lo reinsertion. sustancial no ha There's been habido minor advances, but una in solución the de fondo bulk of a este it, we have conflicto. yet to Por find otro lado, también a long-term creemos que es solution. importante la incorporación de los I also usuarios think it's de la important to energía incorporate a la toma de decisiones users, del sector. customers. Actualmente, y como parte de la resistencia Currently, as part of the al golpe resistance de Felipe Calderón, to nosotros Felipe Calderón's impulsamos una coup, Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía we Eléctrica, propose an que assembly comenzó of una lucha en energy contra de las altas users tarifas eléctricas en as el a way of periodo resisting the neoliberal, high energy por el derecho prices humano during a the la energía. neoliberal Y period, bueno, and esta to Asamblea assert the Nacional human right to implantó energy. como forma de And lucha this la huelga National de pagos, Assembly que se ha created, prolongado hasta la fecha, did a aún y cuando hubo estos utility cambios de bill gobierno, strike. People en wouldn't tanto pay que no ha their habido una electricity salida bills. And we still haven't quite política found a las a political demandas solution de cancelación de la deuda de los to the usuarios, calls to que se cancel acumuló the durante debt of estos últimos many of these 16 años, users 17 who años, haven't paid for y 16, que 17 es years. necesario resolver. Digamos que And este es yeah, otro de we los need to solve that pendientes situation. So that's que another está pending pendiente la issue. reinserción de los trabajadores del We have the Sindicato reinsertion Mexicano de of workers Electricistas y la of the solución electricity a workers los usuarios and de la a kind energía of political eléctrica de la solution Asamblea to Nacional de this Usuarios, utility bill strike. la NUE. Entonces, para nosotros no basta con avanzar en la So for soberanía us, it's not energética. enough to Hay que move forward avanzar with the en la energy soberanía sovereignty. energética We hacia also la need to move democracia forward energética. towards Ello energy implica construir democracy, mecanismos which permanentes de implies gobernanza que building integren al permanent Estado, las governance empresas públicas, mechanisms los that bring trabajadores together the organizados, los state, usuarios, public las utility comunidades, las companies, universidades, users, los centros communities, públicos de universities, investigación, en la research definición, centers, all seguimiento together y in evaluación the de las definition, políticas energéticas a nivel monitoring, and nacional. evaluation Solo así, of la energía national dejará de energy ser un espacio de policies. disputa And entre only in Estado y that way mercado will para convertirse energy plenamente en un cease bien to común be al servicio just del a desarrollo, commodified la resource and justicia truly be a social y la public soberanía common popular. good and part of Concluimos popular reconociendo el enorme valor sovereignty. del trabajo de Sean. So we conclude by Nuestra recognizing intervención the no es enormous refutarlo, sino dialogar value
con él courage desde la of experiencia Sean's mexicana y report, desde la and our evidencia intention acumulada is only durante los to enter últimos into dialogue años. with it from our Eh, experiences si over la the primera last few etapa de la years. transformación So consistió if en the first recuperar stage is la a kind of rectoría del Estado, reclaiming la soberanía the energética directive en capacity nuestro of the país, la state segunda and debe energy consistir en construir una sovereignty, then the auténtica second phase democracia should be to energética. build a genuine Ese es energy nuestro democracy. juicio, el And that's desafío our histórico que hay que enfrentar en opinion, México. that Muchas what we gracias. most have to face in Mexico. Thank you so Muchas much. gracias, compañero Humberto. Lala says, Ya thank you so son much. que, no sé, casi 10 años de conocernos y de estar en la We've known each lucha other y for siempre 10 years aprendemos now, nuevas cosas and de we ti. always learn new things from you, Por Humberto. supuesto, para quienes no conocen So, la for those of you who larga don't y muy know, the coherente long and lucha very de coherent el struggle ESME, of ISME, la reinserción laboral, la justicia the social, estos son reinsertion of pilares these fundamentales electricity y que workers, these are nos han central enseñado mucho pillars, ustedes and they've a taught la red de TUED. us so much. Y como TUED has learned so dices, much from you all. la idea es And as you say, the idea is always, hacer always ese matrimonio to estratégico y have that solidario strategic e marriage internacionalista of entre la justicia solidarity social, la between justicia social ambiental, justice, el environmental camino justice, público the public y pathway, la gobernanza democrática. Y por and supuesto los derechos democratic laborales. governance. Entonces, And of course, siempre muy labor apreciado rights. So we always really esos appreciate énfasis that emphasis that you bring to this y como puntos de conversation and these clarificación que haces, points of compañero. Muchas clarification that you gracias. make, comrade. Entiendo que bueno, también vas a tener una cita As I médica, understand, entonces I understand muchas that you gracias, have compañero, por hacer tiempo para a esto. doctor's appointment Vamos a coming up, continuar so thank you ahora for making con time for this. el compañero So, and next we're Walter. gonna head Y después hear from abrimos Walter, al espacio and then de we will open the discusión. space for Entonces voy discussion. a presentar a el compañero Walter. So yeah, we'll Walter hear from Julián Walter Ángel Ángel Jiménez es Jiménez, secretario de who is Desarrollo Secretary Energético of del estado de Energy Development Tamaulipas of the y state también ha sido Tamaulipas, gran aliado de and has also been a great de la ally red de TUED. of the Entonces, muchas TUED gracias, compañero network. Walter. So thank you so much, Tienes Comrade 15 Walter. minutos. Adelante, You have compañero. 15 minutes. Go ahead. Muchísimas gracias, Lala, muchísimas gracias a todos Walter ustedes, says, compañeras y thank you compañeros all de so TUED. much, Me comrades es un at gusto TUED. verdadero poder estar nuevamente con It's ustedes truly a pleasure to be here compartiendo with esta you, discusión. sharing Bueno, ahorita these voy a hablar de unas discussions. láminas que tengo que es I'm con relación a gonna una share some presentación que hicieron en el slides programa de la Presidenta de la that we República made para el before programa de expansión de President renovables, Sheinbaum pero on the quisiera expansion referirme al of documento que renewals. presentó Shane But I wanted to en first el talk tema about de Sean's document el on balance the topic político de lo of que pasa the actualmente. political balance of what's currently Efectivamente, como lo ha happening. mencionado tanto In Silvia como el effect, compañero as Montes de Silvia Oca, mentioned, en as México pues well hay un as Comrade proceso Montes de Oca, de in Mexico transformación, there's a digamos, de transformation taking la place política energética between que no trata de energy policy afirmarse that doesn't try to necesariamente ni prosindicalista, ni present itself prosocial, neither ni a la pro-social, izquierda. pro-labor, Es pro-left. un proceso que va avanzando, que tiene una dirección Process that is enmarcada moving en recuperar forward las that has a capacidades del Estado en direction materia de framed planeación, within en materia de integración de nuevas reclaiming the centrales, capacities of the y por state. supuesto con toda la intención And of course, with all the de intention reconstruir y of las rebuilding capacidades públicas del the Estado. public Entonces, capacities of the en state. esa dirección camina, And in that pero es sense, it's algo moving in que that está en un direction. proceso de consolidación. But it's in a Vale la process pena of decir que consolidation. Andrés Manuel López Obrador, Andrés que menciona en el Manuel López documento de TUED, Obrador, as TUED primer mentioned in its document, presidente, vamos a decirlo así, was más the first esperado en 40 president años, or the most que awaited llegó al president poder por in un 40 empuje years. He social came to muy power fuerte, through a tanto del social partido movement hoy that en el was gobierno, strong, que es Morena, both of como the del party in conjunto de los power, procesos Morena, sociales, de but manera also directa o indirecta, social porque movements si bien coming es cierto together que, por directly ejemplo, and la izquierda indirectly. independiente no Because while it's participó true en el that the apoyo a independent left did not el presidente Andrés participate Manuel López in the Obrador, support sí of Andrés Manuel AMLO, termina capturando he did todos los procesos capture sociales, a lot of social processes and es capaz movements de generar un proceso de
And that de created a capitalización process of de los mismos social procesos sociales que capitalization terminan of llevándolo a la these social presidencia, es decir, el processes that descontento, took him to the el presidency. There asesinato was de this mass la desaparición de los discontent. 43 There estudiantes de was Ayotzinapa, las the murder of the privatizaciones, 43 la students, lucha que desarrollamos durante muchos años as en well as defensa the del petróleo, de la struggle industria in defense eléctrica. of oil and the Andrés Manuel electricity las sector capitaliza y termina siendo este gran proceso against these democrático capitalist en el año reforms. 2018. And it turned into this Más big allá de que democratic process in estemos en contra o a 2018. favor, digamos, ese es So un hecho. beyond whether we're in favor or against, that Lo is just a capitaliza fact. Andrés He Manuel, really pero no capitalized all necesariamente that se transforma en movement, un proceso de but that izquierda, doesn't necessarily sindicalista, turn social, etcétera, etcétera. into De hecho, a Andrés Manuel worker-centered López leftist Obrador, por process, but mandato del Poder and Judicial, actually no pudo AMLO, by his aplicar popular cambios mandate, legales ni couldn't constitucionales apply legal profundos or constitutional para changes poder hacer que ese proceso se to reflejara make de that manera correcta en el process momento histórico que se be estaba viviendo. replicated De in the hecho, historic moment that was being particularmente lived then. por mandato del Poder Judicial, So los because of the programas judicial sectoriales de mandate, energía, los the cambios energy legales, sector los policies lineamientos o cualquier and the tipo de changes regulación or que any kind of marcara un regulation fortalecimiento más profundo that de la implied a Comisión Federal de strengthening Electricidad of the no CFE, fueron posibles. Y those were hasta el not año possible. And 2024 it que wasn't ocurre until la reforma 2024 constitucional de la that a presidenta Claudia Sheinbaum, constitutional es reform que was hay un achieved. Under proceso Sheinbaum, de do we get fortalecimiento the estructural desde strengthening la on a Constitución, las structural leyes, los level from the reglamentos, constitutional level and hacia, laws digamos, esto que ustedes definen como el towards camino público, pero that which antes you no. Y eso es muy define importante as the decirlo public porque pathway, but not muchos de los before. resultados que And se it's esperaba important que to Andrés stress that Manuel because López many of Obrador the pusiera por results la that we mesa expected son from impedidos AMLO en gran medida por otro poder were del Estado, impeded by que es el another Poder power Judicial, of the state, which is the que judicial para poder hacer branch. los cambios estructurales que And requería la so to política achieve the energética, primero structural se tuvo changes que in the reformar al energy Poder Judicial. policy, first Es decir, required to para reform the poder judicial llevarlo hacia branch un proceso de in order to elección y take it reconfiguración towards del an Poder Judicial, election, que siempre ha sido, o por lo menos fue, which, yeah, los reform of últimos the años, judicial las sector, últimas which décadas, has el been in the poder last real decades detrás de las the grandes real transnacionales power y las grandes behind the corporaciones, big e independientemente de qué multinationals and pasara, el Poder corporations, Judicial es el que independent garantizaba of que who un was proyecto se in llevara power adelante, que in the una presidency. And política it se was the judicial implementara branch a which toda costa. stopped projects from Digo, going forward además, or por moved supuesto, them del forward. empuje del Poder Ejecutivo correspondiente en el And so marco even as there was a push from the de la executive Administración del branch, Estado, el Poder Judicial pues siempre, the judicial power siempre llevó adelante ese gran was soporte. Entonces always, el Poder yeah, Judicial se moving that transformó power en la primera forward. resistencia y eso lo And vimos so particularmente that con la was the emisión first de la front of política de resistance. confiabilidad, seguridad, calidad y eficiencia en el And sistema we eléctrico saw nacional that que publicamos el 12 de we mayo del reported año a report 2021, in May of esa 2021 política que apuntaba or a policy, hacia la and that participación policy ordenada, aimed planificada towards de the más renovables en el orderly sistema, pero sin participation carga al Estado without en términos de la expansión de la propia red y del debilitamiento de capacidades expanding de the la propia grid. Comisión Federal de Electricidad, And no pudo additional llevarse burdens on adelante the por CFE. una And that serie de wasn't amparos, possible because of a miles de series amparos of que protections, thousands sucedieron of y protections, que el Poder or like Judicial dio legal entrada actions para that the evitar que se judicial branch actualizara put algo de in la our política del way presidente Peña to Nieto. prevent Ni qué an decir, update por of the ejemplo, like energy del policy. intento de reforma constitucional que después ocurrió, And perdón, then legal, que later there después was an ocurrió el effort of 1 de marzo de ese constitutional mismo año, reform on the 1st of March y, of that same y la year. primera propuesta que puso Andrés Manuel López Obrador And the el first 1 de proposal that octubre de ese AMLO mismo put año forward in para October tratar de of that cambiar el year marco to legal try to sobre el cual change the legal descansaba la framework planificación, la on which actualización energy del sector sistema planning eléctrico nacional, rested. y que también fue contestada no solo con amparos que And después that la was, Suprema yeah, Corte again, many desechó judicial challenges, en una fecha histórica para el sector electricista, que es el which 27 de they admitted septiembre on del a año kind of 2022. historic date El Poder for Judicial, the en el energy mismo sector. día que se conmemora la And on the same day nacionalización that del we sistema eléctrico commemorate the nacional, el Poder Judicial nationalization of echa the para national atrás electricity system, el the intento de judicial reforma branch legal del took presidente Andrés back Manuel López Obrador, the que reform además efforts fue by atacada con AMLO. una serie de amparos And it was que attacked through a evitaron que series se of pudiera llevar adelante y judicial sobre todo challenges and con la stopped it from moving imposibilidad forward de poderlo pasar por una mayoría and stopped it from being passed with significativa a en la Cámara de significant Diputados. majority. Entonces,
es un proceso de lucha muy fuerte que se da en el So it's a marco long del struggle periodo de happening gobierno within de the Andrés Manuel López Obrador, framework of que the government of finalmente con la AMLO. reforma constitucional And then with contra el the Poder Judicial en constitutional septiembre del 24 reform y luego la constitucional en octubre del 24 en in materia October of energética, logra 2024, materializar la that's presidenta only then doctora do we Claudia manage to really Sheinbaum Pardo. Después materialize le all these sucederían efforts under un conjunto de Sheinbaum's leyes secundarias, presidency. 9 leyes And secundarias que se then she aprobarían el emits 18 de 9 marzo del secondary año laws of March 2025, el of año pasado, 2025, que además es otra last fecha year, emblemática para los which is trabajadores de la another energía, que es emblematic la date fecha for de la energy sector workers, which nacionalización, is the la date of the expropiación de la industria nationalization and petrolera en expropriation nuestro of país. the oil Entonces, industry in our country. pues realmente los cambios So profundos, digamos, really, the del deep marco legal y changes of the constitucional legal en and México tienen constitutional un año framework que han in ocurrido. Mexico are only a year ¿Con qué old. pudo navegar Andrés Manuel López And so Obrador? how did AMLO navigate that Con situation lineamientos de política with que se podían policy hacer sobre las empresas guidelines públicas, that could be particularmente made sobre la on Comisión public Federal de Electricidad y sobre companies, Pemex? Es decir, especially on decisiones que desde energy su propio Consejo de generation, Administración and se podían decisions that tomar within his para el administrative fortalecimiento council he could take del to sector strengthen público, the que public como sector, relata Sean en el which, as documento que Sean nos hicieron favor says de llegar, in the document se that they shared with hace us. notable cómo sin la intervención del Estado, la Comisión Federal de Electricidad el día Yeah, de so hoy the estaría reducida CFE, a menos del 18% de su without these capacidad, changes, would o be más reduced bien to de less than integración de 18% generación of de its energía en el capacity. sistema eléctrico nacional, y que ahora se perfila And now como is un actor profiled preponderante en el sistema as eléctrico a nacional hacia el dominant actor 2030 in the con más energy del generation 59% de system la with generación over 59% en el país. Entonces, of generation in the los country. cambios han sido So the lentos changes y, por have been supuesto, slow alejados en algunos casos de la participación de muchos and sectores far que from pudieran the haberle dado un participation of many fortalecimiento o sectors, incluso which could mayor have seguridad strengthened this a la movement and given participación de it los more trabajadores safety and dentro de la security to propia the industria. participation of Entonces workers within eso the también hay que industry. reconocerlo. And so De that's hecho, important to note. al día de hoy, Actually, to this day, los cambios empujados the para el nuevo changes marco de that were gobernanza del pushed sistema by energético de this new México governance no framework necesariamente don't participa necessarily gente, include digamos, the tradicionalmente participation ligada a la of izquierda, a those la lucha traditionally sindicalista. linked to the left and Son en su gran labor medida struggles, actores but que they're han acompañado a la actors presidenta Claudia that have Sheinbaum durante toda su accompanied the formación President académica, que han Sheinbaum through her materializado de entire alguna forma los academic reclamos históricos de la lucha career sindicalista, de la lucha de and la do izquierda, capture some of pero no these necesariamente historic actores struggles, ligados but don't a la lucha necessarily histórica de los include trabajadores. those Y eso es actors. importante porque hay una And that's pérdida de important la because there's conexión, a digamos, loss ideológica de esta lucha of the con las acciones que ideology se van of the realizando, y en struggle ese marco, with the current pues changes. muchas cosas pueden ser posibles. Por And ejemplo, so a esto lot que of things decía could Lala happen. hace For un example, tiempo, what no Silvia, Lala was hace un saying, momento, or por ejemplo, Silvia, la reconfiguración that, for del example, capital there could be a financiero transnacional reconfiguration of dentro de financial muchas de las capital, decisiones transnational que está financial tomando capital en este within momento many of the la decisions federación. that Pero the finalmente es un Federation is taking proceso. right Es decir, now. si hay So una finally, recuperación it's de a la empresa process. pública, ahorita lo voy a ejemplificar con una So it's presentación, important pero to no to recognize necesariamente the centrality of this esto new fortalece public la state conciencia company, y la acción organizada de los trabajadores de la but it is propia also industria important to recognize the long-standing de la struggle and energía, y entonces pues hay organizational un capital proceso de of these lucha interna muy movements. fuerte And there's an internal que habrá que struggle that is very tomar todavía strong. decisiones sobre hacia And we may dónde still van, have to take decisions about hacia dónde where desembocará este this proceso. all will Entonces, si lead. me lo permiten, voy a compartir. So if you Estoy allow me to habilitado. share ¿Puedo my compartir, Lara? screen? Sí, compañero, un segundo, perdón. Ya, Sí. No sé eh, no sé qué le pasa a mi cámara, pero yo generalmente soy más moreno de lo que se ve aquí, ¿eh? No, I don't know no what's estoy happening with simulando my ser camera, blanco, but I'm no, usually ahí me veo demasiado browner than blanco, I appear pero on yo soy camera right bastante moreno y now. me gusta. I just want to say bueno. I'm more brown than I Creo que appear on ahí camera, and I ya like it. Listo, sí. sí, Bueno, contra la supremacía blanca de Zoom. sí. And it's like the white supremacy Bueno, entonces, filters through esta es everything. una presentación de reciente publicación, 24 de julio de So he este año, says this is a publication que of the 24th of June se of this compartió desde el year programa that mañanero was de la shared presidenta Claudia on the Sheinbaum. morning program of Bueno, President Sheinbaum. esta es el mix de generación que So this actualmente is the existe energy en nuestro mix, país. energy production
mix la that exists in intención our country. de el programa de expansión So this is the expansion program, sorry, que busca en la that actualidad seeks fortalecerse currently principalmente con to sistemas be fotovoltaicos y strengthened eólicos by para el solar año energy and 2030. wind energy by 410 millones 2030. megawatt hora en el 2030, lo que implicaría un So that, 410 megawatts 22.376 in megawatts de 2030, renovables, which includes que implicaría, bueno, 22,000 megawatts generar un of proceso renewable de energy, actualización which importante en el implies an sistema important eléctrico nacional. renewal Y of aquí the está national una parte del electricity debate de lo sector. que puso And Sean this is part of the debate en that su Sean documento, mentioned in his donde document, la Comisión where he Federal, says a that través the de un Federal esquema mixto, Commission, contribuiría CFE, con el would contribute 42.6%, with 42% 36.6% en recursos propios y los privados with 28.8%. Pero 36 vale la of pena their decir que own en el esquema mixto los privados participan funds con el and 20% 46%. of Es private decir, investment. de ese But of 42.6%, that el 46% es privado, 42%, mientras que el 44% es sorry, I privado, lost the mientras que stream. el 56% es 56% público. is Y también la public Comisión Federal investment. avanza en la And the repotenciación, CFE is actualización moving forward with the de su propia capacidad update of its own con capacity esquemas, digamos, propios y los privados de with its igual own forma. internal Esto schemes es as well as private relevante porque capital. al final And this is sí relevant existe una because in participación the end, privada there is dentro de the las nuevas participation inversiones of y en private el marco de lo investment. que en el documento se And in llamaba the huelga de framework pagos, of pues what hay un capital the document financiero bastante identified as activo, a de kind of hecho, detrás investment de todo esto, strike, que está there dispuesto is a a invertir power en of esquemas que private les den capital mayor that is certeza willing to jurídica, invest porque in hay que decir schemes una that give cosa, them la more participación del legal Estado en security, contratos de largo because the plazo, que esto participation que of the ustedes ven state como in esquemas long-term mixtos, no son más contracts, que or that contratos which de you largo see as plazo a 25, mixed 20 regimes, are nothing more años. than long-term Hay un capital financiero contracts, que está 20-year dispuesto a contracts. participar y que además se There siente is a mucho más kind of cómodo con un capital esquema that de wants to participación de esta participate naturaleza in these long-term contracts, que fortalece lo que ellos llaman la which certeza strengthens jurídica. what they De ahí la consider relevancia juridical de security or mencionarlo, porque certainty. digamos, finalmente es And algo I que se wanted to sigue mention that construyendo. because, this ¿Con is qué something that capital is actively participa la being Comisión built. Federal aquí? And Pues so no with what participa con capital nada does the y tiene el CFE work with? 56% de dominio de It esa has inversión. Es un 50% esquema of de participación control over económica these interesante que se investments. ha visto en algunos otros países, And this is an donde el sector interesting público va pagando mix su propia where the participación public a partir sector de los keeps paying rendimientos its own operativos que tengan participation esas inversiones. based Por on lo the tanto, profits that no it requieren generates that are tener reinvested. liquidez en ese So it momento, doesn't sino require the same saber que kind la of inversión liquidity, será but rather 100% to privada, pero su invest. dominio estará al So there will 56% be por parte del private sector público y durante investment, el but tiempo de there is vigencia del still, contrato, it is like still publicly el sector generated. público, a partir de los rendimientos que va teniendo esa inversión, So va based aportando, on digamos, its su participación. investments, Entonces, the public eso ha sector sido will increasingly controversial, increase no le its ha gustado al sector participation. privado, porque That una de will las be cosas que ha estado controversial. The buscando private el sector has sector not liked privado that scheme. transnacional es And what poder tener transnational mayor financial liquidez, capital has pero wanted is more ha liquidity. fortalecido la certeza But it jurídica has en términos de strengthened contratos de largo the plazo que les juridical que, certainty in digamos, de these alguna long-term forma, a lo mejor contracts. no en el esquema que estuvieron buscando en toda la época que fue So 100% it might neoliberal, not be hubieran ellos querido, what the private pero capital digamos, wanted, and es they're un not getting what they negocio, used to get es during the finalmente un negocio neoliberal para ellos. era, but it is Entonces, still a de good ahí business for la them. relevancia And so de que yo that's se los comente. Lo why que yo I'm sí bringing it veo up. con cierta preocupación es And que los something that recursos I propios see de with Comisión certain Federal, este concern is that CFE, 36.6%, with these pueda ser 36.6% of un proceso de investment, participación que se ralentice can mucho más para dar do paso a a un kind of esquema de participation participación that mixta slows mucho mayor. down, which gives way to Esto también es, a more mixed digamos, esto también es cierto. combination of investments. Ahora, esto es algo que comentaba tanto So Sean this is something como that Sean was speaking to, Montes de Oca y la as compañera well as Silvia, Montes de Oca en and términos Silvia. de estratégicos, en un horizonte So in de strategic planificación, el terms, Estado on a mantendrá pues una long-term planning inyección del horizon, 61% de energía the eléctrica total, state entendido como la will have an participación del injection Estado of 61%. en las inversiones públicas de generación
con recursos propios y contratos mixtos as para resulting que a lo from largo its del own tiempo investment and mixed contracts, prevalezca so el that Estado. La decisión de la over prevalencia del time, Estado the state ha sido will un esquema, be more un important and more recurso significant. discursivo dentro This is de a la administración de la discursive doctora Claudia Sheinbaum resource para decir que by hay mayor Sheinbaum decisión to say por that there parte is del more sector público decision-making en la power planificación, by en the la public instalación de sector in the centrales, en lo que planning, son, decía en su in the documento, installation el of more programa vinculante generators, de instalación de centrales, in these el binding programa de expansión del contracts, sector in the eléctrico. Entonces, expansion of the la electricity la sector. prevalencia, digamos, el So Estado es there's el a que ejercerá el prevailing control, pero state no tiene la decision-making propiedad, control, y but es it doesn't básicamente un debate entre necessarily el sector yet have the público y el sector property. And this privado, is a en donde debate no between figura en lo the public absoluto and el sector private social sector, en in which ninguna there's not componente, that much ni en la space for the generación, social ni en la sector, comercialización de la neither in energía, ni en generation el or in suministro calificado, commercialization, suministro básico, nor in ni en ni en el distribution, transporte, la distribución del nor in sector público no transportation. The perdón, social no public's, I participa en mean, the absolutamente social nada. ¿Y sector por qué es has not importante que les diga yo participated esto? almost Porque, at por all. ejemplo, And why is it important to analicemos el mention this? comportamiento de la Because let's expansión de la red de analyze the distribución en Estados behavior of the Unidos, y una expansion of gran the componente, distribution digamos, grid a in más the del United States. 60%, A big se realizó con component, over cooperativas del 60%, sector social. was done Esa es la through conformación de la cooperatives historia of de la the expansión social de la red sector. eléctrica en And that Estados is the Unidos. Y history aquí of the expansion of particularmente the no grid in the participa el United sector social en States. And absolutamente here, ninguna the componente. social Incluso sector does legalmente, not el participate debate legally. existe entre el sector público It's y only, the entre el debate is sector only between privado. the Sector public and público private representado por la sectors, Comisión Federal, el the sector privado, public el sector conjunto de empresas represented by the transnacionales que operan en el CFE, the país. private Eso represented by the es private relevante y es un capital, aspecto en el que hay financial que capital. seguir And insistiendo. that's important to note. Entonces, el 38% de energía proyectada para 38% el of año renewable 2030 energy vendrá projected by 2030 will come de tecnologías renovables y no from contaminantes, en un renewable and esquema en donde se está non-contaminating buscando la technologies, reducción in a de la scheme which participación de la seeks to generación de energía reduce the eléctrica a partir de participation ciclos of combinados, es decir, electricity a partir de gas from natural, y una natural participación gas, mayor de la cogeneración eficiente and a para reducir greater la intensidad en el consumo participation, del gas natural, digamos, para poder less aprovechar los consumption of natural procesos de gas, calor secundario and to del take sistema advantage energético, y of que en función de eso pueda secondary haber un heat and aprovechamiento más energy use eficiente de la in order energía. to use it more Esto es lo que les efficiently. comentaba yo. El This is what I incremento, was lo que se planifica es que commenting. el incremento de las centrales renovables reduce el The consumo del gas increase natural, y of la renewable curva de energy reducción se reduces the debería de consumption of comenzar a ver natural a gas. partir de And finales we del should be able to próximo see año that para starting que, by the digamos, end se of next mantenga year un poco sostenido, pero que no se agota. and to Esto, maintain a digamos, termina reduction. siendo relevante porque nosotros And this is del important 100% del gas que because consumimos de Estados 100% Unidos, of gas that we consume from the United consumimos en México, States, that we importamos consume in Mexico, el we 86% de import los Estados Unidos, 86% of del it from cual, the United de ese States, 86%, el of that 74% pasa por 86%, aquí, the por Tamaulipas. 74% passes through my Y state, entonces es Tamaulipas. relevante porque And so it's tenemos un proceso de important because dependencia we have a estructural muy fuerte a la structural generación con dependency gas process importado on gas, directamente de imported los gas Estados generation Unidos. Esto from lo the ha querido US. revertir la doctora Claudia Sheinbaum a And partir de un plan Sheinbaum de has tried to fortalecimiento reverse that del piso de relationship producción de gas natural que se publicó recién en febrero de este año, que doing implicaría, entre exploration for otras cosas, gas production, fortalecer las which would asignaciones que include Pemex tiene en este the momento. assignations that Acuérdense que asignaciones Pemex se le currently llama a todas has. las áreas geográficas que Petróleos Mexicanos tiene Yeah, we call assignations. desde el I año don't know the exact 2016, translation, but kind of like 2015-2016, concessions. y áreas contractuales a áreas Contractual geográficas areas, que tiene en su geographic posesión el sector areas privado, o en una mancuerna entre el sector público y el sector privado. that can be Bueno, either public or el private primer or punto del mixed. programa de expansión y And the fortalecimiento del first piso de point producción de gas natural on the expansion incluye of gas el production includes fortalecimiento the de esas strengthening áreas que ya están of asignadas those o son areas áreas, which have already digamos, been contractuales, assigned para que se contractually mejore la producción. Es decir, to hay muchas áreas improve que gas han production. tenido And there are mucho many abandono, tanto areas de Petróleos which Mexicanos have como del been sector privado, ya sea abandoned por both presencia by the de public la and delincuencia private organizada sector, o and por that un might be because esquema de of diferimiento de inversiones de parte del organized sector privado. crime, Es decir, no todo es responsabilidad or de Petróleos Mexicanos. El sector privado also también because ha the generado private procesos de foreign ralentización de sector su hasn't participación en el sistema energético, participated or derivado invested de in lo those que ellos areas. consideran esquemas financieros, de capital, etcétera, que van haciendo readecuaciones, y And so los now these programas de may trabajo be comprometidos pues activated no again. necesariamente sean
respetado, y eso también en contubernio con un regulador débil And que then no there's logró also a hacer weak que las regulatory áreas power, contractuales which doesn't explotaran, enforce digamos, de acuerdo a cómo the estaban extraction establecidos en in los these programas assigned areas públicos de as it was agreed planificación, upon, sino más bien se llevara a but allows a un them esquema, digamos, de dominio to be total taken de la to a producción de parte del sector privado. Bueno, domain by eso the se public revirtió, sector. y ahora con este programa, Anyway, all of el this has piso de been reversed, producción and de with gas this natural new tiene que incrementarse de la misma program, manera there is a que kind of está more orientado, enforced gas planificado por estos production nuevos with a programas que minimum surgieron a partir del floor. 18 de marzo de este año. And Por this all otro started lado, on the 18th of March of this un year. programa que va muy asociado And con on lo the que other hand, actualmente there se is a conoce program con closely la associated exploración de las with cuencas the gasíferas de México, exploration of particularmente, por ejemplo, aquí en new Tamaulipas está la reserves. cuenca de Burgos, la There's the Cuenca Caltico-Misantla, de el Golfo Burgos, Profundo, donde está el the cinturón Deep plegado Gulf. perdido. Esas áreas son Those áreas que areas le are aportarán areas el which will 78-85% del piso de 78% producción que está esperando la of presidenta de la this República gas a production partir de floor nuevas minimum explotaciones sobre yacimientos based on convencionales, es new decir, exploration, utilizar las based on técnicas conventional convencionales que todos reserves, using conocemos para la conventional techniques extracción that de we all mayor know aceite y for gas, the extraction of more y oil sumado and gas. finalmente a una estrategia de fortalecimiento a partir And del finally, there fracturamiento will be hidráulico a strengthening que está en strategy estudio, que está of en revisión, y que en el mejor de los what, casos, like si se hydraulic llevara power, adelante en México, which will be carried estaríamos forth in hablando de más o Mexico. menos un We're periodo de talking año y medio, about 2 años, para in a tener el year, piso a year and a regulatorio que half, quiere la to presidenta have the para iniciar regulatory los framework that procesos de the President extracción Sheinbaum wants con yacimientos, a partir de técnicas asociadas a los to yacimientos begin no that kind convencionales, of como es el fracturamiento I see, hidráulico. unconventional Pero sin extraction embargo, la methods such. narrativa de los grandes medios de comunicación en el país But the transformaron la narrative of the estrategia de press has been fortalecimiento y to expansión change this del piso de producción de gas natural the como si la strategy presidenta of estuviera llamando al minimum fracking en of este momento, lo gas. cual es completamente falso, Anyway, the porque press is además ni saying that the siquiera se president is tiene el calling piso for fracking, regulatorio but para that's poderlo not true llevar because adelante. there's not even that Lograron colocar esa existing narrativa y framework hoy todo el yet. mundo está hablando But the del press fracking is really para hablar de la pushing that estrategia de gas narrative that natural, the President cuando Sheinbaum is estamos pushing hablando fracking, but that's not de true ocupar because primero that dos hasn't been vertientes: approved la yet. And explotación we're en talking about áreas contractuales y en existing asignaciones ya reserves otorgadas, using y el conventional fortalecimiento methods de más áreas a partir de yacimientos convencionales que through permita the recuperar una capacidad de enforcement of producción de those gas natural. existing Eso concessions será lo que and se of these integre en esto new que ustedes están reserves. viendo, And so that's y what asociado a una you should estrategia de read under fortalecimiento any de news that renovables are saying que talking about permita fracking. la disminución de las importaciones y la dependencia, And el we hope that fortalecimiento de this will nuestro piso de reduce producción. Pero dependency on en todo esto que les estoy US comentando imports. es But all of this generalmente en asociación mixta, en generally will participación be mixta entre el sector in público y privado. mixed En el caso de Pemex, associations with las the private participaciones son sector. todavía And más in the case agresivas a of favor del Pemex, sector público. it's Han even llegado a more ser en dominated by 64-40, private. It can be 64-36, 60-40 in 80-20, favor of the private, or even 70-30 a favor del 80-20, sector público, lo que no ha 70-30 generado in favor, tanta yeah, atracción del which lado del hasn't sector privado created as much para su traction participación on en the private estas, sector for their digamos, en estas participation estrategias. Y eso ha sido in these bastante cuestionado strategies. por el And sector that's been privado pretty porque questioned no by the se, private porque al sector final la because in estrategia the no les end, da estos the grandes beneficios strategy o una doesn't capacidad de give them the same reportarlo kind of a sus profits. consejos de administración de manera más And efectiva, yeah, como sin poner they un can't solo report as peso. El many Estado profits to mexicano their tiene el 80% stakeholders, de la decisión sobre un activo estratégico. Bueno, as pues in tiene mucho cases que ver where, con yeah, que el the activo public estratégico sector is pertenece a la nación, prevailing, el petróleo, but, si oil bien, como belongs to the dice Montes de nation. Oca, no Oil regresó en su did totalidad not a fully manos del pueblo de return México, porque to sigue the esta hands of narrativa the de que Mexican el people petróleo because there is de los this mexicanos narrative en el that the subsuelo. oil of Mexicans in the Finalmente, subsoil, el Estado mexicano tiene una participación al the Mexican state 80% has de an cualquier decisión 80% que se tenga en participation of materia del any fortalecimiento decision del piso de producción taken, de petróleo y gas, y este 80% lo conduce and this Pemex. En el 80% caso de Comisión is Federal, led by el Pemex. In the case of 54%. CFE, Entonces, bueno, it's a different Un minuto, percentage. compañero. Gracias. Discúlpeme. Entonces, Sorry, I've este es been rambling. el plan de So this is expansión, the tanto plan for en expansion fotovoltaicos, del of solar fotovoltaico panels. incluye sistemas fotovoltaicos It convencionales y includes termosolares, conventional y and para generación thermosolar eólica. Aquí, si and ustedes lo wind alcanzan a ver, en la energy. esquina, en el extremo
So you can see here in the México es Tamaulipas, northeast desde of donde yo soy el Mexico, secretario de Desarrollo Energético, donde hay mucha más we have a lot of capacidad de expansión del energy sistema de generation la generación capacity. eólica y bueno, pues algunos beneficios And asociados. here are some of the Entonces, en benefits. resumen, So, al 2030 se to incorporarán sum things 32 up, mil by megawatts de 2030, there capacidad, will be an 22 mil incorporation of serán con renovables, 32,000 se megawatts of garantiza la capacity, prevalencia del Estado y su 22,000 of which, representación a or través del sector 70%, will be público encabezado por renewable. la Comisión It'll Federal de guarantee Electricidad, the prevalence of the 38% state de in generación electric eléctrica con generation, renovables. La Comisión Federal va a 61%, liderar los proyectos de and a renovables visibles y la diversification transición of the energética energy genera beneficios matrix. sociales And there para will la be an soberanía energy nacional. Con transition esto that quiero will concluir. generate social También en el benefits documento de and Sean vi strengthen national varias sovereignty. soluciones al tema de la In the transición document of energética, Sean, I pero also saw como se numerous los dije una solutions vez to allá en the energy Colombia, hay que transition. tener cuidado en But as I asociar la said to you transición all con in la Colombia, sustitución we have to be tecnológica. careful with Transición energética, sustitución linking tecnológica no es or lo mismo, equating transition porque with la sustitución es una technological parte de la transición, pero substitution. no es la transición. Entonces, Yeah, the ¿cómo avanzamos hacia la transición? technology Desde el shift punto de is vista not de the la full utilización transition. eficiente We de need lo to que also actualmente include the generamos, de cómo efficient lo use of what we consumimos, de cómo lo actually are using, transportamos. of how we Entonces, consume eso it, se of los how we quiero, transport it. se los voy a seguir diciendo cada vez que So lo I'm vea going to por keep ahí, saying that every time I porque see you eso también guys, ayuda a diseñar políticas because that energéticas also que helps realmente to vayan a develop cumplirse un policies objetivo that really estratégico y que se can vayan a be materializar met con el and tiempo. can achieve ¿Por qué these en México strategic ya estamos goals. hablando de transición? Porque Why do it in se está Mexico are we convirtiendo talking la about eficiencia energética transition? en Because obligatoria. we are La Comisión transforming, Nacional de we are Uso Eficiente de la making Energía ha efficient dado use a of conocer los energy as a lineamientos, unas disposiciones requirement. de carácter general para los centros And de alto consumo, los centros de yeah, carga for en el país, centers of para high disminuir la energy use intensidad in the energética country incluso por regiones. will be Entonces, under ya se está requirements. perfilando una And we are obligatoriedad already en el cumplimiento de profiling los this patrones de eficiencia, lo yeah, cual an va obligation configurando una to política have real de energy transición. efficiency, Durante which muchos will años generate a padecimos hablar de genuine transición, pero energy sin hablar de la transition. obligatoriedad de la propia Because eficiencia. yeah, Y eso es transition importante porque solo en la requires reducción de la intensidad del sistema energético yeah, es como se puede obligations around alcanzar la efficiency, propia and only eficiencia that para que way can we lo actually podamos achieve incorporar un poco en a el debate transition. y And porque I esto want to ayuda really también insert a that darle into the mucho más debates, and participación a because diferentes sectores, it no solo a los helps grandes to generadores, sino include también a los many other consumidores sectors, y including a toda la gente consumers, asociada al as well as diseño de all the people equipos, a las formas de associated to the utilización de la design of energía, para equipments, to combatir the el energy desperdicio y usage, sobre todo para to la the formación de combating of capacidades energy nacionales, waste, como and decía also Silvia, to the eso es la parte formation of importante. national Con esto capacities. termino. ¿Cómo desde los I will estados end with subnacionales this. enfrentamos How este can problema we, de la from nueva the política energética? subnational Ya sé que ya level, me are we pasé del minuto, facing Lala. this ¿Cómo challenge? And I cómo lo know I'm above enfrentamos? time, Bueno, Lala. How are we de estos facing grandes this? proyectos que la In federación these ha big abierto la projects puerta, that the en Federation Tamaulipas has begun, impusimos algunas condiciones. we ¿Quieren impose some participar en conditions. Tamaulipas? Hay que If you want hacerlo to respetando los build up derechos energy ambientales. here, you Hay que have to hacerlo respetando los respect derechos laborales. environmental Hay que rights, integrar labor rights. You have to participación de las integrate industrias participation of profesionales the professional y industries todo lo asociado aquí a Tamaulipas para que el proyecto and all se of them pueda associated desarrollar in y por supuesto hay que Tamaulipas. hacerlo And preservando also, la you have configuración de to un tejido social en preserve armonía the con el conjunto de los configuration of actores the que estamos social aquí. Y las fabric empresas in lo harmony with the aceptaron, actors that are empezando por la already propia here. Comisión And the Federal, companies para accepted this, starting with the CFE evitar itself, que in order to estos nuevos avoid proyectos se convirtieran en una these nueva projects to andanada become de into a new, despojo, de usurpación, new de wave of condiciones dispossession de desventaja contra los pueblos and y establecimos disadvantages también and nuestros propios inequality. lineamientos para And we para el created our alojamiento de own nuevas inversiones en guidelines el Estado. También la for federación these new tuvimos en algún momento investments. un And in choque the Federation, we porque ellos had some querían hacerlo chocks, rápido y nosotros pusimos some condiciones, pero al fights with final the se generó un CFE espacio de because they wanted to move participación conjunta, faster and we wanted to impose fortaleciendo la conditions. participación de But we nuestras ultimately comunidades y created a evitando el space of capítulo dialogue que ha estado pasando. Nos and pusieron las avoided empresas these el past TEMEC por delante, porque en patterns. el TEMEC no podemos poner condiciones, y sin embargo, pues lo And que the decimos companies nosotros es, said, oh, the la MIC federación doesn't abre la allow us puerta, pero en to el territorio ocurren meet los these proyectos. conditions. Si en los But we said, territorios well, no we pushed back. fortalecemos, hay propio territorio en la And we expresión said, del if these sistema projects energético, don't entonces strengthen estamos regional perdidos, porque un development, then proyecto we're que se losing. diseña desde un Because if it's a escritorio puede project that salir is bien o mal, designed from a pero las desk, consecuencias las vamos can a pagar turn out nosotros. well or Así que poorly, bueno, but pues we're the así es ones who como will hemos pay the estado avanzando. cost. Es una So experiencia that's how we've been subnacional muy moving interesante. forward. And Hay it's a gente que very dice que interesting donde me paro hago subnational problemas, pero
también esto ha sido
ha sido fortalecido también con la visión de nuestro gobernador, This has been donde nos ha strengthened dado by el the respaldo vision of para our garantizar que la gente governor, tenga los beneficios de alojar who nueva has really infraestructura emphasized that energética. we Con need eso to receive concluyo, les some of the agradezco mucho y benefits me of these disculpo new por pasarme energy del tiempo. projects. And I apologize for No, going para above nada. time. Muchísimas gracias, Lala says, thank you so compañero much. Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético del Estado Walter de Ángel Tamaulipas en Jiménez, México. Development Y Secretary con la in the state of intervención del Tamaulipas. compañero Walter, And concluimos with la that, parte de we las end the intervenciones section of our program de compañeros y compañeras de México. of our Ahora, Mexican bueno, comrades. lo más importante también es escuchar de The most quienes important se thing suman a esta llamada de is to hear literarios de todo from el now mundo. all of you Hay guys, participación de comrades who Brasil, are joining Puerto us from Rico, all over the Colombia, world. We have Argentina, people from Angola, Brazil, Puerto Estados Rico, Unidos, Chile, Perú, Angola, United México, States, Sudáfrica, Chile, Botsuana, Peru, South Zimbabue, Africa, Zambia, Botswana, Indonesia, Filipinas, Zimbabwe, Turquía, entre otros países. Philippines, Em, Turkey, so De many hecho, places. tuvimos que, mientras sucedía este Actually, Zoom, as comprar un we paquete were de listening to expansión the para el Zoom, Zoom we had porque to buy llegamos an al expansion máximo package because we reached de the participantes maximum permitidos. number of Claramente participants hay mucho allowed. interés Clearly, there is a en lot la of lucha interest in que this está struggle liderando that el is being pueblo, led el sindicalismo by mexicano y también the la Mexican política people, energética government, labor movement, mexicana, especialmente cuando lo contrastamos con lo que está especially when we sucediendo en contrast nuestra it región with what's de las happening in our Américas y América region of the Latina en Americas, Latin particular. Creo America que in particular. ¿no? Hablando como colombiana, I speak as a no sé qué Colombian. nos viene con el I don't gobierno know de what's Abelardo coming with the y government creo of que right-wing estudiar a fondo este caso elected de Abelardo México, Espriella, tanto de la but política looking to como de la lucha sindical, es Mexico, supremamente importante. both in these policies, but Em, also the y labor struggle is ya very han habido inspiring. como comentarios en el chat, también And we've preguntas seen questions para in las the y los chat as well as panelistas, questions for the incluso panelists, ideas as well del as compañero ideas Alejandro de CUT Chile, from sugiriendo Comrade que es hora Alejandro ya of de CUT hacer una Chile, saying alianza that sindical it's popular time en la to defensa del create a litio. popular Bueno, no, alliance in defense of lithium. sí, ¿no creen que es momento de que los sindicatos Don't you energéticos de think it's Chile y time México, that dice el compañero energy Alejandro, creamos una unions in alianza o Chile una and mesa de Mexico create trabajadores an para alliance fijar un estándar or a mínimo working de group derechos to laborales fix en la transición de la región, minimum evitando work que las empresas o los standards to gobiernos, avoid como el de Cast, companies and compitan governments entre sí like bajando those el of costo caste de nuestra mano de compete obra? among each others to Entonces, lower sin duda, en our este wages. momento, siempre, So pero yeah, en that's one particular comment in ahora, the es chat. importante que nos And unamos como yeah, it's more sindicatos de la important than región ever y to del come sur together global as labor para unions of hacer the ¿no? region and of the comités de global defensa south de empresas to create estatales, pero con committees gobernanza of the defense democrática, of con these derechos public state laborales, todos los companies, elementos as well que as vienen defend mencionando. labor Y en rights lucha, como se viene diciendo hoy, de el and to capital fight transnacional, que transnational tiene los capital, mismos intereses which has the same neocoloniales, interests, imperialistas que neocolonial vienen teniendo imperialist desde interests el inicio de la that historia they've always had. de los imperios. Entonces, bueno, voy a parar de hablar y voy a So I'm abrir going to stop talking el espacio and para open preguntas, the comentarios. floor Tenemos to all 10 your minutos, vamos questions a and pasarnos de comments. tiempo un poco. We have 10 minutes. We're going to go a little Y bit también above si time. tienen comentarios en el chat, But bienvenidos. also if you have comments in the Entonces chat, voy those are primero welcome. a Comrade Taruwinga. So first we have Comrade Taruwinga. Thank you so much for giving me the opportunity to speak, and I would also want to Sí, relate muchísimas with gracias the por darme la submissions as oportunidad they de have been hablar put through by the y comrades who shared their experiences and sí, efforts that they are gracias making. por Truly, the compartir reality estas is the same experiencias y everywhere, and what we realidades. need Yo to creo try que and push nos forward is a enfrentamos luchas serious muy pushback similares y lo against que tenemos que hacer privatization, es because luchar definitely contra la coming from privatización, public sector privatization, porque from esta public sector privatización del privatization
sector is not público even going to benefit us as no va a workers, beneficiar a talkless of the nadie, trade sobre todo a unions that nosotros are como already. So let's trabajadores see it y a los also as a sindicatos. way of Entonces fighting veamos the esta existence of experiencia trade como una unions manera even de within the same luchar, areas. So let's push así. strongly. I totally appreciate the Luchemos effort that is being firmemente. made by the Agradezco comrades that mucho shared el their experiences. esfuerzo Stuart, for de los convening. We compañeros continue to que appreciate. Thank compartieron you so estas much. experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, camarada Taruvinga. Thank you so much, Así comrade es, de eso se trata Taruvinga. el That's exactly internacionalismo. what this is, what ¿Alguien más? internationalism is Moisés, about. ¿tenías una pregunta? Would anybody ¿Quieres else like to hacerla? ask a question? Moises, I think you had Sí, a question. gracias, Lala. Quería preguntarle Moises al says, compañero yes, Walter thank en you. I esta wanted to ask dinámica que nos Walter, ha in this dynamic that expuesto, you ¿qué that you tanto presented, dijéramos México quedó comprometido how con much la would you say agenda that Mexico is norteamericana, committed particularmente to en the North relación American al agenda, suministro eléctrico y particularly in energético? terms ¿Y of qué tanto esfuerzo se ha hecho desde electricity el lado de México, provision? particularmente en And inversiones y en how expansión de much infraestructura has para Mexico done satisfacer in terms of esa necesidad de investment los Estados Unidos? to ¿Y qué tanto de satisfy ello está those amarrado requirements al by the TLC US? NAFTA que And how much is that suscribió linked to México con Estados Unidos y NAFTA Canadá? Muchas that gracias. Mexico signed with the US and Canada? Thank you so Gracias, much. compañero Moisés de la Unión Sindical Lala Obrera de says, Colombia. thank you, Comrade Moises Antes of de Colombia. devolverle la palabra a las y los Before panelistas, hay letting the panelists otra answer, pregunta. does anyone else Gilberto want to ask García, a compañero, question? ¿quieres hacer la Gilberto pregunta? García, did you want to ask your question? Sí, es a Walter Jiménez. Buenos días a Gilberto todos y a says, todas. yes, I would also like to ask a question to Walter. Preguntar si el gobierno federal I tiene un wanted to ask listado if the censo de federal proyectos de government transporte has a urbano list of eléctrico en diversas ciudades electric de todo el país. transportation projects Si sabemos of si the existe una country, and política if we know específica whether sobre el there is tema a de specific transporte policy urbano around eléctrico. urban transport, Bueno, conocemos electric urban mucho transport. de Ciudad de México, pero We've heard a lot estamos about pensando a Mexico City, nivel but federal. we're wondering if on Y the si federal dónde level, sabemos si existe una and política y si is there podemos a acceder a ella en caso policy que and exista can para we conocer have cuáles access son las to it instituciones to o learn more dependencias about what the específicas institutions encargadas are de su linked to that, aplicación? yeah, Gracias. applying that policy? Thank Gracias, you. compañero Gil. Creo Lala que says, tenemos thank tiempo para you. una última We have pregunta. question for one more Brian. question. Brian? Thank you, Lala. Hi, everyone. My name Brian is dice, Brian Kamanzi, gracias, researcher Lala. at Hola, TUID. yo soy Just to Brian say Kamanzi, that investigador de currently TUED. have a Solo study quiero group decir que with trade nosotros unionists from South tenemos Africa, un grupo de from investigación con National Federations sindicalistas for de SATU and SAFTU. Sudáfrica And we very recently had y Sean nosotros hace discussing poco a working hemos paper, but just to note that South Africa publicado is un probably going through informe the y creo que exact Sudáfrica opposite está experimentando policy trajectory lo as what Mexico opuesto is de lo undergoing. que está And viviendo unions are very México. interested in what is Y los happening sindicatos in están muy Mexico. And just to interesados en lo que está alert the pasando en panelists that we're México. going to be reaching out to you soon. Y We're sí, very solo quería interested in what you're decirle a doing. los panelistas que And vamos a also to say escribirles that in pronto. spite of the Nos fact that interesa South Africa mucho is lo que moving están towards haciendo. establishing Y a pesar de Africa's que first Sudáfrica wholesale está electricity en market, camino they a state-owned utility establecer has el primer created a mercado de publicly owned electricidad subsidiary de because, África. and listen to this, it acknowledged Escuchen, two factors. One, that hablan de dos within the current factores piracy paradigm, que dentro they're de unable to meet their own el targets, and so paradigma, there's a need for ellos a public mismos no option. pueden And luchar two, sus that the propios first objetivos, three el sector of, I think privado, it's 6 entonces gigawatts worth of necesitan una projects opción are going pública to be y los financed on primeros the public tres balance sheet. van a ser These are financiados options por that el sector we were told by público. neoliberal policymakers were not on Y the pues table. los So when I hear what formuladores comrades de are saying políticas about what has been neoliberales nos observed by the dijeron que esto no regime, era una it seems opción. that progressives Entonces, and neoliberals alike are lo coming que to the vemos es conclusion que that the tanto policy la izquierda options on the como los menu are not producing neoliberales results. And reconocen therein que lies an solo el sector opportunity for us, privado no comrades. We puede look forward to solucionar engaging with you esta more and are very appreciative of situación. the discussion Y today. sí, me interesa mucho hablar más con ustedes. Gracias. Excelente, muchas gracias, compañero Brian. Bueno, Thank con you, eso Comrade concluimos nuestras Brian. preguntas. So with that, we're Por closing cuestiones the de space for tiempo, questions just because we're running out of time. yo creo que 3 minutos a So cada I think panelista, for the perdón, different panelists, por I'm no going to darles give you más each tiempo 3 minutes. y Sorry for concluimos not con being able anuncios de to give eventos you more próximos de TUED questions y or more cerramos. time. And then we'll have Entonces, some quick compañera Silvia, announcements no sé and si end. quieres So, empezar Comrade con 3 Silvia, minutos would you like de to start comentarios de with conclusión.
Yeah, 3 minutes of Pues primero que responses. nada, decirles a los CBS compañeros says, de well, Sudáfrica first of all, I que wanted aquí to estamos, say to the South African vamos a comrades, we're nosotros también here. nos interesa los We're also contactos very con interested los in demás compañeros establishing that de todo el mundo, dialogue ¿no? and contact with people, Entonces, folks from all over the world. vamos a seguir So aquí. we Afortunadamente nosotros will be estamos here. luchando Fortunately, we are porque here in the struggle nuestra soberanía energética se because our solidifique, ¿no? energy Estamos muy sovereignty, preocupados yeah, we're fighting so that this will porque really ahorita con la coyuntura del solidify Tratado de Libre Comercio with this es muy new probable que Estados conjuncture Unidos of quiera the free trade agreements. presionarnos para incluir It's de likely una forma that the más Trump presidency will pressure en us el mismo Tratado de la Energía desde in su the origen, desde el energy 94 que se sector. firmó el TEMEC, en So, ese caso el TLC, so había quedado since fuera NAFTA was del signed, tratado. the electricity Y sector hay was not presiones muy fuertes included, por quedar and now adentro. there's Se están pressures to now enojados y include hay it. amenazas muy serias de Trump And there's de serious threats que no by estamos Trump that respetando we're not el respecting derecho de las transnacionales para the entrar a nuestro país, ¿no? transnationals' Entonces, right to enter esa our parte country. del Tratado de Libre So Comercio that ahorita del element TEMEC of the nos free tiene trade muy, agreement of pues muy TEMEC preocupados, ¿no? Porque entendemos or la fuerza que USMCA tiene is el very imperio. concerning to No us entiendo because we razones de know un solo loco como el que the tienen ahorita en la power that the presidencia. empire Y has, bueno, even pues if it's led by a estamos madman. aquí, And como siempre, en la primera línea de yep, defensa we're here in de the la first line soberanía of energética, defense ¿no? Y of pues muy energy listos también sovereignty con estos intentos de and BlackRock ready with, y to also face these efforts by ahora sí BlackRock. que tronar nuestra lucha Yeah, que está haciendo el gobierno they por will la fight soberanía energética, por our sus struggle inversiones, que todos sabemos el with their poder que tiene investments that we BlackRock, know. ¿no? We all know Y the power eso that sí nos BlackRock preocupa has, también, and that's pero also también nos worrying ocupa, to ¿no? us. Nuestros But, it ingenieros keeps están us haciendo un busy. esfuerzo Our engineers por are avanzar doing a great particularmente effort to compañeros move en Campeche, forward, especially in están Campeche. realizando estudios, ya los han hecho They're también, doing para studies permitir, to para decirle al gobierno que tell the government que tenemos petróleo en that aguas we have someras y oil que in son aguas someras, son por su localización and geográfica, that son because fácil of de their acceder a ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues location are easily la lucha accessed, continúa, ni un paso atrás. and the Muchas struggle gracias. Ni un paso atrás, continues compañera. without taking a single step Compañero backward. Humberto, sí veo que Humberto, todavía would you estás like por to ahí. go next Pues sí. if you're still around? Sí, y también hay una pregunta que acaba de llegar al chat, te la voy a lanzar And por there's si la another quieres quick question in case incluir you want to en answer tus it. comentarios. That was in the Y chat. es de Lindsay, pregunta, And ¿qué it's from papel podría Lindsay. She desempeñar la asked, energía solar what is the role distribuida en la that política energética distributed posneoliberal del solar gobierno de energy Sheinbaum? can play in Las this formas de organización post-neoliberal de los y energy las policy? trabajadores del The sector de la organizational energía forms of solar the distribuida deben ser muy solar energy diferentes de las que se sector observan en las must be very plantas de different than combustibles those fósiles observed o en las in fossil instalaciones solares fuel y eólicas a gran escala. generation. Entonces, ahí te la lanzo por si So la yeah, quieres that's a incorporar question en in tus case you want to comentarios de include cierre, it in your compañero. Adelante. answers. But yeah, what are your Bueno, a mí me closing parece comments? muy importante esta conversación. Humberto says, I think this Creo que hemos conversation is ubicado very el momento important. que I actualmente think vive we've located, el sector identified the energético en nuestro moment that we're país, going through in the reconociendo energy sector, avances, retrocesos acknowledging, y yeah, the puntos steps forward and the ones taken back, pues de desafío, ¿no? and there are para los challenges. sindicalistas. Para nosotros el desafío es pasar For de una us, the main política challenge is to go de from soberanía a energética policy que of como energy se advierte sovereignty, por los which, as has compañeros been que warned by my participaron other en comrades, el debate, está en un punto is in a de complejidad en tanto está complex sometida a point las presiones in terms of de los being Estados Unidos subject to y en pressures from tanto different sides, la including the US. superación del modelo neoliberal And it's hard está to overcome the sujeto neoliberal a cambios de model, mayor which is profundidad subject to changes, de los que actualmente hemos which vivido. require Y deep dentro de structural esos cambios changes, también está la which necesidad include the de need pasar de la soberanía to energética en move este from trayecto que energy se dificulta sovereignty por diferentes factores in this hacia la difficult moment that it's in democracia and energética. Y towards para la democracia energy energética democracy. es necesaria la participación And for de los that, trabajadores, de los we need the usuarios, de los centros de participation of investigación, y workers, como of ya se users, of dijo en la research ponencia centers, de as sectores I sociales, said que before. actualmente no tienen incidencia en la política And those pública sectors del currently Estado don't have a mexicano. voice Y in yo creo que public ese es el gran policy. reto, And I think porque that's the eso big permitiría challenge, afianzar because that would algunos de los cambios que allow ya to really se hicieron have y these changes procurar take cambios más root. profundos, ¿no?
and Por to eso then es propose importante la even more participación de los structural, deeper trabajadores changes. y de los And that's usuarios. why we need the Y dentro de participation la of both participación workers and de esos cambios users. está también And integración del sector social, como ya lo yeah, so we need to mencionó el integrate the compañero social Walter. sector, as No Comrade hay Walter muchos mentioned. espacios, hay We don't have a esfuerzos de lot of algunas spaces. There's cooperativas some energéticas que efforts están of buscando the energy sector that eh, are seeking incidir también en la política de transición. to, El mismo yeah, sindicato ha have promovido algunos influence on proyectos de esta decision naturaleza makers. y tiene que ver con la respuesta a la pregunta que hace la compañera. And Efectivamente, yeah, that has to do with the answer to digamos, Lindsay's socializar question. una We need to estrategia socialize de the energía strategy limpia, of solar en clean nuestro país, energy, podría solar in contribuir our country, fuertemente that could a contribute una strongly política towards de a integración del policy sector social of integration of the social al sector, proceso de transición energética inclusion en of the nuestro social país. sector Creo into que the esos son los energy puntos transition que habría in que our country. continuar So I profundizando, would, ¿no? En el yeah, those are the debate, points la upon which we have investigación y to demás. deepen Pero me parece que el in public resultado debate, in our de research. esta conversación But I pues think the da result of aportes this para poder conversation gives us a continuar lot en esta of dirección. Muchas material to gracias. work with. Thank Muchas you. gracias, compañero Humberto. Y sí, sin duda Lala toca says, continuar. thank you, Comrade Y Humberto. bueno, eso We buscaremos hacer definitely have to keep con moving, lo que keep queda del año. talking. And that's our Entonces, objective with compañero the rest Walter, of the por year. favor, 3 minutos And then de finally, cierre. Walter, Luego 3 hacemos los Muchas minutes to gracias. chequeos. close. Adelante. Para responder a las dos preguntas, pues es que Walter todo says, tiene yes, que to ver con el answer the tema. 2 La questions, posición del gobierno de México es muy everything has to comprometida do con relación a Estados Unidos. with Y la verdad es the que se han US-Mexico manejado algunas relations, and it's hipótesis que very son tense. falsas, como por ejemplo There que are some Estados false Unidos pueda cerrar hypotheses, for la example, that the puerta al US gas could natural. close the Eso door no se, or like close the técnicamente no valve es, of o sea, gas. técnicamente pudiera ser factible que alguien, Technically, that digamos, is theoretically, imagina cerrar una physically válvula, possible. etcétera, You could, like, pero someone ni close the económica ni valve, financieramente ni en but el régimen neither de propiedad de los economically nor hidrocarburos de ese financially would país. that make any Pero lo que sí sense. puede pasar es como lo que But what could pasó en el happen is 21, what se happened in incrementan los precios, 2021, that cambian they las increased the directivas de prices, control del changed sistema de the transporte de gas natural directives, y a México lo apagan completamente. Ese es un and riesgo que they, está yeah, really permanentemente mess with Mexico in that en way. el país. So that Ahora, is a también possibility. lo que tiene que ver con Now, la renegociación, coincido con lo que dice in Silvia. terms of Estados Unidos va a renegotiation, tratar de I poner más coincide with énfasis Silvia. The en United la States will posibilidad try de to seguir put greater controlando el sistema emphasis energético de México. on the energy En estas sector. nuevas inversiones In these new se ha investments, desarrollado una política para dejar they've fuera developed a todo aquel policy capital to que no leave out que no all pase por el capital capital financiero that doesn't pass estadounidense, through US y financial capital, cerrarle particularmente la puerta a los and to asiáticos, close concretamente a los the chinos, door ¿no? to Y Asia, eso incluso especially lo the ha Chinese. instrumentado organismos como la Secretaría de Economía Federal. O sea, And the digamos, sí Secretaría, existe the este Federal proceso, digamos, de Economic Secretary fortalecimiento de los seems to intereses be estratégicos willing de to go Estados Unidos. along with that, Pero eso of no es the homogéneo, strategic digamos, strengthening se of ha the United States. combatido But that's a not a diferentes homogeneous instancias process. en el And sector, that has been challenged in en different los spaces, diferentes gobiernos in different subnacionales, y governments, at the subnational level, incluso no hay as una well homogeneidad as en términos del there's propio gobierno no federal. consensus Pero even pues hay at the síntomas que no federal ayudan mucho. Por government ejemplo, el año level. pasado, But there are que some Trump estaba preoccupying signs. anunciando So su last year, salida Trump del announced Tratado de Libre Comercio, his pues withdrawal of NAFTA. se intentó contestar con una We tried to movilización answer with nacional a en el national Zócalo de la Ciudad de México. mobilization Y in the eso, Zócalo of Mexico y eso City. nunca había pasado. O sea, eso And es that never happened completamente before. contradictorio, It's digamos, completely a la política que contradictory hemos sostenido to durante the décadas la policies that gente we've izquierda. Es sustained for decir, decades on the mientras left, el imperialismo desarrollaba una política which is that, proteccionista yeah, de while desarrollo, de imperialism atracción de sus propias developed this inversiones y fortalecimiento de protectionist su posición, policy of its el gobierno own mexicano industries, the le hacía un acto national de masas al libre government comercio. O sea, did this kind of like una contradicción mass enorme, pero mobilization in esa favor contradicción of se debe NAFTA, and it's all principalmente very a nuestra contradictory. debilidad But estratégica respecto that's del Tratado de rooted Libre in the Comercio. weakness, ¿Cómo our contrarrestamos esa weakness debilidad estratégica vis-a-vis con el fortalecimiento these de free las trade capacidades nacionales? agreements. Por un And how lado, do la we doctora strengthen Claudia our own Sheinbaum avanza capacities? en Because lo que Sheinbaum pueda reindustrializar,
has porque moved tenemos no solo la forward in dependencia energética, es reindustrialization because we not alimentaria, only es have estructural, es energy hasta dependency, de conocimiento, we lack es un food desbaratamiento sovereignty, del we Estado are mexicano dependent que vino on desde un technical proceso capacity, de desindustrialización nacional. O sea, es una debilidad deindustrialization. estratégica. Bueno, There is a y strategic respecto weakness. a lo que decía el otro compañero con relación a la And with política de regards movilidad, to what sí the other existen comrade was documentos, pero saying no son in públicos. transit Están policy, identificados los corredores there en are materia de some electromovilidad. En el documents caso de on Tamaulipas, nosotros tenemos un corredor electromobility identificado, corridors. pero ha We quedado have identified one in my delegado a los state, gobiernos subnacionales but that y no is a tanto task en that is este momento como delegated to una the política subnational federal. ¿Qué es governments lo que yo creo and que va a isn't pasar a en un corto federal plazo? Van a policy. What do I convocar think will happen in the a short term? a los diferentes actores They will contact different al actors desarrollo de una política nacional en materia de and connect electromovilidad, it donde to a todo el kind of mundo descargaremos national nuestra policy información, of pero todavía no hay. Sí electromobility. sí está visibilizado el tema del transporte Yes, eléctrico, we are pero no talking es about como electric todavía un documento vehicles público de and carácter transport, nacional, but it's quizá not lo really a sea. public policy yet. Eso también para que lo tengan ahí en el radar. It's good Y to yo pues have nada, that on your agradeciéndoles la radar. oportunidad que me And permiten finally, de I wanted compartir esto to con thank ustedes. El True debate es muy Ed interesante for y the de opportunity to todas las share ideas this que with pusieron you mis all. compañeros de And México, of all the hay mucho ideas que of my hacer, incluso Mexican podría ser comrades, una sola de ellas, nos puede there's llevar so una much to jornada entera do. de un solo Just día one idea could para hablar take all de day regulación de because política de there's so much inversiones to say mixtas, about de regulation participación de of mixed BlackRock, investments, the de las participation of calificadoras, BlackRock, etcétera, etcétera. Pero sin the embargo, una de qualifying las cosas que la agencies. presidenta Claudia Sheinbaum está But viviendo, one y eso hay thing que that reconocérselo, es una Claudia enorme Sheinbaum presión del is capital doing transnacional is y una like enorme she is presión del resisting gobierno a de los lot of Estados Unidos pressure of que transnational ante la financial capital imposibilidad and de from the que US. la oposición en México pueda capitalizar And el descontento, unless pues the trata de opposition in hacer a todos Mexico can igual de capitalize parcos on the que las opciones discontent, políticas que hay en el país. Y eso implica yeah, that's the debilitarla a ella, panorama. eso And implica un debate they sobre el would, injerencismo if they que try está to capitalize padeciendo. that, they would Es un weaken conjunto de cosas her que and our vale la pena poner nation's en el radar y negotiating a lo que también position. llamamos a So la yeah, it's clase also obrera important to internacional have a that on our establecer radar, and we solidaridad call frente a la upon necesidad de México de definir su the propio rumbo. global Muchas working gracias. class to help support us. Thank you Muchas so much. gracias, compañera Silvia, compañero Lala says, thank Humberto y you compañero so Walter. much, comrades Excelentes Silvia, intervenciones. Walter, and Gracias a Humberto. todos y These were todas por amazing participar en este presentations. foro And thank you all global for de participating in this Y global TUED antes de forum. cerrar, vamos a hacer dos anuncios Before parroquiales. closing, we just wanted to make two announcements. El primero The está first en el chat aquí, lo pueden ver, is lo voy a on poner the de chat. nuevo I'm para gonna que sea el último repost it, comentario. so it's the last thing you see. Em, Como quizás ya saben, la As you may already COP31 know, de este año va a ser COP31 of en this Antalya, year Turquía. De will hecho, be aquí in tenemos Antalya, algunos compañeros de Turkey. Turquía, del I think sindicalismo turco presentes en we esta have some llamada. people, La comrades COP31 se present llevará from a cabo Turkey entre el 13 y here. el 15 And de yeah, noviembre, o bueno, perdón, COP31 la will Asamblea take Sindical Mundial a la cual les our invitamos global se llevará a labor cabo entre el assembly will 13 y el take place 15 de between the noviembre 13th del and 15th of 2026. November of Y en 2026. este formulario pueden And here is a rellenarlo si link that quieren you can fill expresar out if interés que you su want sindicato to, participe en if la you want your Asamblea labor union Sindical to Mundial de la participate in this COP31. global Se está assembly. organizando con varios We're de organizing los alongside sindicatos de la red y, como other decía, del unions within sindicalismo the TUED turco. network Y también and les quiero labor invitar a organizations in Turkey. rellenar And I un also wanted to formulario invite que you to es fill out de this respaldo form a to si su sindicato support. apoya la So decisión del if gobierno your de labor Colombia de union Gustavo Petro supports the de Colombian retirar a government's Colombia del decision of régimen de Gustavo arbitraje Petro internacional conocido to como withdraw ISDS. from Nuestro presidente ISDS, sigue siendo el our presidente hasta president el continues 7 de being agosto. president until the 7th of Entonces, es muy August. importante en estos And so últimos it's meses very important apoyar in these last las months decisiones que se han to tomado y que el support the sindicalismo decisions that he's demuestre taken un and for the respaldo labor movement con to respecto a este demonstrate a retiro de support Colombia del in terms of régimen this colonial, withdrawal of the imperialista, colonial extractivista de imperialist arbitraje extractivist internacional. Pueden leer todos los detalles arbitrage regime. And so you en la can read all the carta de details of apoyo y that in también the letter está en that el is in chat. the link and chat. Esos son los dos
mensajes parroquiales. Those are the Muchas, two muchas gracias, announcements. compañeros, Thank you compañeras. so Con el much, permiso de los comrades. panelistas, estaremos enviando sus And presentaciones yeah, with the permission of a the panelists, we'll share their al email a donde se presentations con el to que the se emails registraron with which para you que puedan registered for the revisar Zoom tanto call, so la you can like grabación de este review foro the global como las recording of this global presentaciones forum y as well estas as dos the últimas invitaciones a la presentations. acción And we'll also de include participar en these la last two COP31 y de firmar announcements un to respaldo participate in sindical para salir COP31 del sistema and ISDS. the letter of Muchas, support. muchas gracias. So Si thank quieren you all encender sus so cámaras y much. If you want to turn despedirse, on your como siempre nos alegra cameras mucho and eso. say Pero goodbye, we'd gracias, love to see your compas, faces. y adelante. And thank you so much. Chao. Bonito día a todos. Un abrazo, Muchas compañeros. gracias, Hasta Lala. luego. Gracias, Gracias. Muy Muchas bonito gracias. día. Hasta Cuídense pronto. mucho. Un gusto. Nos Gracias, vemos Belén. pronto. Un Gracias abrazo. a todos, saludos. Gracias, qué interesante. Saludos desde Gracias Ecuador. Ah, por la del Ecuador. invitación. Saludos. Gracias, Roberto. Saludos a todos. Unidos en la lucha por siempre. Unidos en la Gracias. lucha por Hasta luego, siempre. hasta luego. Gracias desde Gracias a Colombia. todos. Abrazo. Ah, Luego. Esteban. Desde Hasta luego, California, hasta Estados luego. Unidos. Ah, desde California. Ojira Colombia, un abrazo, bendiciones. Wow. Qué emoción ver todos estos países. Unidos Muchas somos gracias, más en Lala. apoyo Hasta a pronto. nuestro presidente. Gracias a ustedes todos. Gracias. Compañero Guillerme. De Angola. Colombia, hasta ¡Wow! luego. ¡Angola! John Jairo, un abrazo. Igualmente, cuídense mucho. Un abrazo, compañero, Gracias. igualmente. Gracias. Hasta pronto.